El Pachi ya casi está aquí. Buenas tardes. Sigo todavía con el puto fondo de Steel Ball Run, siempre me acuerdo. Lo tengo que cambiar, tío. Pero bueno. Por fin vuelve. Casi digo su nombre entero, y apellidos. Casi se me va la olla. Casi lo doxeo aquí de gratis. Al chaval. Pero bueno. Mirad, tío. He hecho para las reacciones. El layout este. Aunque, tío, el chat se ve muy pequeño. Se ve muy pequeñín el chat, tío. Tengo que conseguir que se vea en plan... Ahí. Lo pondré aquí así. Ahí mejor. Aunque tapen un poco el vídeo no pasa nada. Así si hay algo con copy, en verdad. También mi modelo lo tapa un poco, ¿no? Pero así si hay algo con copy, mira. Eso que tapa. He traído al pirata de Bob Esponja, Pachi el pirata. Para que veáis, tío. Voy a intentar hacer que se vea el chat. En plan bien. Creo que algo aquí, en plan tiene que haber algo para poner el fondo negro. Color de fondo. Pero solo se usa para vista previa. Vaya por Dios. Tiene que haber algún modo de ponerlo así, que se vea bien de fondo. Activar emotes de BetterTTV. Esto no sé qué es. Va, voy a activar los emotes de todo. Franker, Face Z y Z7TV. Voy a activar todo esto, no sé qué será. Pero bueno. Son emotes, pone aquí. Ahí. En teoría. Pero me da rabia, tío, que no he conseguido poner como el fondo opaco, ¿sabes? Eso es una... Es una vergüenza, tío. Pero bueno. Tío, qué buena es la puta música del Zelda, tío. Por cierto, tenemos que hablar de una cosa. En teoría, hoy íbamos a jugar a Inazuma Eleven,
Que él lo ha jugado y yo no lo he jugado nunca, ¿no? Al Inazuma. Pero justo hoy, mira tú qué puta suerte, los de Level 5, que son la distribuidora, ¿no? De Inazuma Eleven o la de no tengo ni puta idea. Son los que tienen los derechos, que eso es lo que importa. Han publicado un cesa y desista, los hijos de la gran puta. No, me han jodido. No podemos jugar a Inazuma. Porque han puesto el cesa y desista ese. Justo hoy, ¿eh? Qué puta coincidencia. Justo el día que lo iba a jugar, meten esa mierda. Pero bueno, será por juegos que no he jugado y que hay que jugar. Que aquí está el Zelda, que este no lo he jugado ni yo ni el Pachi. O sea, va a ser nuestra primerita vez para los dos. Espero que sea gentil este juego con nosotros, ¿eh? Que por cierto, espera. Voy a poner los Teletubbies. Ahí se ha visto mi GameCube. Para nada es una versión pirateada del juego, ¿eh? Es mi GameCube original. Level mierda lo vuelve a hacer, ¿eh? Y que lo digas, tío. Level mojón. ¿Por qué no aprende Nintendo, tío? Uy, me están llamando el Pachi. ¿Pachi? No se te oye, ¿eh? Si estás hablando, Pachi. Voy a quitar esta música de ¡mierda ya! Bueno, es buena música. Voy a colgar a este tío y lo voy a llamar otra vez. ¿Hola? No se te oye, ¿eh? Espera, ya empezamos, tío. Un momento. No, esto es mi GameCube. Esto es mi GameCube original. A ver. ¿Habla? ¡Hola! No entiendo, tío. No entiendo qué está pasando. No entiendo... De verdad, tío. No puede salir ni en directo bien, ¿eh? Vaya puta locura. Esto es dureza máxima, ¿eh? Level mierda. Esto es culpa de Level mierda y de Netanyahu. Nos están aquí... Nos están jodiendo, tío. A ver. Tú sí te oyes, Pachi. Esto es durísimo, ¿eh? Esto es durísimo. A ver. Silenciar no. Yo quiero lo contrario. A silenciarle. Tiene volumen al máximo. A ver. Estos altavoces... A ver. Sigue hablando. No entiendo qué pasa aquí. ¡Qué dureza, tío! ¡Qué dureza más absoluta, tío! No se oye, ¿no? No se oye. Parezco esquizofrénico. Estoy aquí hablando solo. A ver. Pero esto... Un día que jugamos al Loque ya pasó una vez, ¿no? No me acuerdo qué pasó. Y cómo lo solucionamos. ¿Cómo lo solucionamos, tío? No me acuerdo. A ver. Dispositivo de salida. A ver este. Un momento. Aquí se... Bueno, se me oyen todos. Astrianos sin oídos. No, es que... Se supone que me está hablando el Pachi por Discord, pero no le oigo. No le oigo. Eso es la pantalla. Detalles de voz. No. No tengo ni idea de qué está pasando aquí,
Estas son las que uso siempre. ¿Habla ahora? ¿Pachi? No, tampoco. Ni por el ordenador siquiera. He probado con todos los dispositivos de salida, y no... No funciona. No funciona, amigo. A ver, opciones de salida. No, pues esta es la mía. Vale. Qué extraño. Tío, qué dureza. Sonido especial, ¿no? Este es el juego que lo tengo abierto. Esto sí que se oye. A ver. Sí. Sí uso mando, sí. Mi mando de GameCube original. A ver. Si lo desconecto. ¿Ahora qué tal? ¿A qué va? Qué extraño, tío. No, si tengo el del micro. Que los auriculares los tengo en el micro este. Justo. Qué dureza. Mmm. Dispositivo de salida. Sí, por aquí. Por aquí, joder. Discord está bien. No entiendo. No entiendo qué ha podido pasar. Volumen al máximo. No, sí, seguro que es una gilipollez, pero qué puta mierda. No, esto ya está. Esto está subido. A ver, habla. No, no. Pensaba que estaba en el mismo sitio que el emulador, pero no. No lo entiendo, tío. ¿Qué cojones está pasando aquí? Voz conectada, pone. Ahí No, perdón, he dicho emulador. He dicho emulador, perdón, tío. Quería decir mi Nintendo GameCube original. Eso es lo que quería decir, tío. Perdón, perdón. Emulador no, hombre. Tío, se me ha ido la olla. Mm, no lo entiendo. Voy a colgarle y le voy a llamar otra vez. Ah, no, pero este es el mío. Que sí que me oigo. Volumen de sonido. Qué locura, tío. Pachi, llámame por el servidor de Discord. A ver qué tal. Bueno, estaré esperándote yo ahí. A ver si por aquí sí me deja, tío. Como el pájaro. Tío, entro al Discord y lo primero que hay es un tío poniendo PSOE. Esto es una puta locura, ¿eh? Ah, que ya estás aquí. Pues ni te oigo. Ni te oigo. Espera un momento. Te voy a... Te voy a compartir pantalla. Así acabamos antes, tío. Así acabamos antes. Ya está. Ahí la estoy compartiendo. Indícame qué quieres que haga. A ver.
No, esto es mi GameCube. Estoy intentando hacer mi mayor esfuerzo para no decir la E palabra, ¿eh? No lo entiendo. No lo entiendo, Sí, amigo. A ver, escríbeme. ¿Cómo reinicio? El autista me ha pasado un audio en WhatsApp, mira. Lo puedo poner aquí, ¿eh? Sí que se oye Apache, o sea, no tengo esquizofrenia. Prueba a reiniciar la configuración de sonido de Discord. ¿Ves, tío? ¿Cómo hago yo esa mierda, tío? ¿Cómo hago yo esa mierda? Pero no me lo digas por WhatsApp audios otra vez ahora. Que si no... Parece un videotutorial de Charlie García. Sí que es verdad, tío. Y encima se me oye mi propio directo, tío, porque me he dejado el sonido puesto. Sí que parece, tío, un puto tutorial de Charlie García. ¿Qué cojones? Es verdad. A ver, espera, que he entrado sin leerlo todo. Voz y vídeo. Desplázate hasta la parte inferior de la página. Restablecer ajustes. Bueno, pues joder. Aquí restablecer. ¡Choto! Tío, os tengo que poner un puto gameplay de Geometry Dash porque si no esto... No hay ¿Se quien oye o lo no? tire. Ahora se te oye, tío. Hostia, por fin. ¡Qué locura! ¿Cómo tienes la configuración? No lo sé, amigo. Calamity, tío. Has llegado en el mejor momento. Se ha acabado la dureza. Justo ahora. Esto es la mierda, amigo. Voy a conectar mi mando de GameCube otra vez. Tu mando 100% de GameCube. Para nada es un mando de la Play 3, ¿eh? Es un mando de GameCube que tengo aquí. Jamás utilizaría un mando de Play 3 para jugar al Zelda. Jamás lo ¿Y qué haría. está jugando al Zelda? ¿En Wii o GameCube? En GameCube, tío, es que soy un pureta yo. Dicen que estoy bajito. ¿Cómo me tienes de volumen? Ahora te subo. Cuando encuentre la llamada. Ah, que estás en el... Claro, cojones, estás en el canal de Discord. Claro. Ah, pues te tengo a tope. Joder. ¿Y se me oye bajo? Eso dicen. A ver. Te tengo fuerte, ¿eh? Igual es del OBS. Hola, hola, hola. A mí me has reventado ¿Ah, los sí? tímpanos. No sé yo... ¿Se le oye bien al Pachi ahora o no? Hola. A ver, ¿Qué tal? habla, amigo. Muy buenas a todos. Vamos a jugar a Zelda. Has dicho emu, ¿eh? 100%. Has dicho He emu. dicho emo, porque el juego de Zelda es muy emo. Ah, vale. Vale, vale. Claro, tío. ¿Se le oye bien o qué? Pero contestad, tío. Ya se oye Va con bien. delay el directo. Ya se oye bien. Perfecto. Pues vamos a jugar al puto Zelda ya. Espera un momento. Venga, Que soplo el te sale un poco... que estoy soplando un poco poco acento el gallego. polvo del cartucho de GameCube. O eran discos en A la ver, GameCube. soplale, soplale. O eran discos. Discos. Ay, Sopla, perdón. disco, sopla. Perdón. Es que cartucho y disco me he confundido con la palabra. Sí, Un momento es que lo lo, mismo. que lo limpio con mi camiseta. Ya está. Ya he limpiado el disco. Espera que lo meto en mi GameCube. Espera un momento. Lo voy a meter a mi GameCube, ¿vale? Uy, tengo hipo. Estoy configurando. Estos son los botones de la GameCube, que los estoy tocando. En asturiano, ¿Qué? el Zelda que te ha pasado no se puede jugar en Wii, no en GameCube. ¿Eh? Pero yo tengo la versión original de GameCube, mira. ¿En Además, serio? tengo mi GameCube aquí, de hecho.
Mirad. Obviamente no, sino cómo juegas. Claro. Mira, tengo aquí mi GameCube, mira. Tengo mi GameCube aquí. A ver, Espera, que empieza. Ya va el juego, ya va el juego. tampoco empolvada, ¿no? Sí, porque es vieja, ¿ves? Y mira, y de hecho ya se empezará a oír el Zelda. ¿Ves? Ya se empieza a oír el Zelda. Claro, mi GameCube, tío. Mira. ¿Ves? Ya estoy en la GameCube. Mi capturadora ya por fin la ha captado. Ya veo. Mi cartucho original. Bueno, mi disco. ¿Qué cartuchos eran discos? Cállate, Fame, tío. Eran mini discos. Tío, sois unos putos Ahora es que sabretodos estás de mierda. compartiendo toda la pantalla, ¿no? Ahora, esto es el juego de mi GameCube. Es la capturadora. ¿Me compartes a mi juego? Ah, sí, claro. Fallo Así no voy mío. con delay. A ver cómo mierda hago esto yo ahora. Compartir la pantalla. Ahí está. ¿Lo ves? Sí. Perfecto. Se ve mi GameCube. ¿Qué Yo pone, lo qué jugué pone en encima Wii. del juego? Pone... Uy, 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 lo que he leído. ¿El qué? Pone GameCube original 100% nativa, Claro, lo es. Sí. Aunque eso no se ve en el directo, eso lo estás viendo tú. Ya, lo estoy viendo en los dos lados. Pero bueno. ¿Cómo se oye el juego, chavales? Antes de empezar a jugar en comparación a nosotros. Claro, es que como es el primer directo, tío, del Zelda, estamos aquí probando el audio y tal. Ya después de esto lo tendremos Lo oigo pillado. un poco bajito en el directo yo, Un poquito. Lo oyes bajito en el directo. Un poquito sí. Con las Es el voces, Twilight Princess, lo tapadas. pone en el título del directo. Un poco... Es que yo lo oigo muy alto, pero claro, yo lo oigo todo muy alto en el ordenador. No puedes modificar el... Yo diría que se oye bien. Vale. Bueno, si ellos lo dicen. Está joya. Si lo decís vosotros, yo os creo a vosotros. Antes que al puto vasco este de mierda, tío. Me voy del directo, ofendido. Vamos. ¿Qué nombre le vas a poner? Yo siempre le pongo Link, tío. No, cámbiaselo esta vez. Joder, ¿por qué? ¿Por qué no? Pues se pondré Linked. LinkedIn. Vale, LinkedIn. Qué bien va mi mando de GameCube, ponle- ¿eh? Ponle enlace en euskera. ¿Cómo se pone eso? LinkedIn cabe justo, ¿eh? O sea, cabe justo Esteca. LinkedIn. Se llama Esteka. Esteka. En euskera. Ponle Peruanondorf. Tío, eso es muy largo. Eso no cabe. Eso es demasiado largo, tío. Postal, ¿qué tal? Buenas. Te lo pasaste, Calamity. Muy bien. Tío, LinkedIn me gusta, ¿eh? Déjaselo. Le voy a poner LinkedIn. Nombre de tu yegua. Epona. Pues lo deben. Vale, le pongo de a mi yegua. Ay, mierda. Le he dado uno de más. Estoy demasiado atrás, Sí, demasiado. ¿Te cuesta usar el mando de GameCube o qué? Sí. Eso es mando de verdad de GameCube, ¿eh? Sí, he dicho que no. Esto no es para nada, no es un mando de Play 3. Mambo, tío. Mierda, ya es tarde. Ajuste de geometría. Realiza los ajustes de forma que todos los cuadrados se vean regulares. ¿Y cómo hago yo Bien, esto? brillo. Ajusta bien para que los cuatro tonos de la derecha se distingan claramente. Ajá. ¿Y cómo va esto? ¿Se está subiendo el Realiza brillo? los ajustes en el televisor. Esto es en el televisor, no en la consola per se. No, lo voy a poner al máximo porque en YouTube siempre se ve más oscuro. Pero estás configurando tu televisor, no Ah, el juego. Lo pone abajo. perdón. Es que la capturadora no lo pone bien. Mi capturadora. Ah, vale. ¿Tú sabes algo de este juego? Yo no tengo ni idea. Yo sé que es como emo.
Y que hay una loli que Sí, le gusta a es muy la gente. parecido a Ocarina. Dime, LinkedIn, ¿no sientes que te también una extraña tristeza cuando cae el sol? Dicen que es la única hora en que nuestro mundo se entrelaza con el más allá. La única hora en que uno puede sentir el lamento de aquellos que abandonaron nuestro mundo, pero aún siguen apegados a él. Referencia a Vinland Saga, ¿eh? Este es Thorfinn, de hecho. Thorfinnson. Por eso, la hora del crepúsculo siempre trae consigo esta pena. Pero no pensemos ahora en cosas tan tristes, LinkedIn. ¿Cuántos dedos te caben en el culo? El alcalde me ha pedido entregar... Le mira con curiosidad, ¿eh? Pues no lo he pensado nunca. Tío, quiero que LinkedIn tenga esa voz. El alcalde me ha pedido entregar unos obsequios a la familia real de Hyrule pasado mañana. Putos impuestos, ¿te importaría pagarlos en mi lugar? Por favor, amigo, te chuparé el pene. No has estado nunca en Hyrule, ¿verdad? ¿Por qué está tan contento de no haber estado nunca? En el reino de Hyrule hay un gran castillo y alrededor de él está su hermosa ciudadela, un lugar mucho más grande que nuestro pueblo. Pero aún más grande que Hyrule es el resto de este mundo creado por las diosas. Y mucho más grande es mi pedazo. Eres joven y deberías verlo todo, este mundo con tus propios ojos. Se baja la bragueta ahora. Por eso te he traído al picadero, Lick. Venga, volvamos al pueblo. Voy a contarle al alcalde el cambio de planes. Tío, lo siento, tío, Calamity. No he caído en ponerle mambo al caballo, tío. Le he puesto de Ben. Vaya nombre de mierda le he puesto, por cierto. Es que me lo ha dicho el Pachi, es culpa suya. Nuestro pueblo, esos son J. Es verdad, ha sonado un poco J. Aunque el que es J es Ganondorf, ¿eh? Esa nariz que tiene ese tío. Ganon-Yahoo. ¿Quién es el puto Lumbreras que le ha puesto una puerta a un puente? El peaje definitivo, su puta madre. Para ti será mambo en el corazón. Y para mí también, amigo. Para mí también. Adiós, amigo. Se va como si nada. Después de haberme petado el culo en el picadero, el Thorfinn este. Se va con la hija y la... Se va con la hija de la madre. No tenéis ni idea de lo que acabo de hacer, chicas. Mira, ¿ves? Está como en shock, Link. Bueno, LinkedIn. Qué juego más cinematográfico, tío. Lo tira bien mi Nintendo GameCube, ¿eh? Hombre, debería. Es una GameCube. ¡Me ha robado el caballo! Literalmente ¡Gitana! lo de Ben Mira, y hoy este día, ahora. LinkedIn, ¿estás en casa? ¿Qué quieres este ahora? ¿Por qué parezco Julieta, tío? ¿Por qué es tan fanboy Link, tío? Écheme una mano con las ¿Verdad? cabras. Es muy parecido al inicio Sí, del Ocarina. Vive es en el verdad. árbol. Es la misma casa, tío. Échame una mano con las cabras. Estamos en Galicia. Últimamente no me hacen ni caso. El truco de la bota ya no Seguro que es funciona Madrid. como antes. ¿Qué sería Hyrule? Hyrule es Galicia. No, esto es Galicia, pero el reino de ¿Es Hyrule- Galicia? Todo es Galicia. ¿Dónde está Deben? ¿Dónde está Deben, tío? LinkedIn. ¿Dónde está Deben? Lo ha robado el gitano. Me ha robado el caballo, el puto gitano, tío. Estoy denunciando este feria, stream tío. a Nintendo Company. Tío, joder, Belzer, eres un hijo de puta, tío. Eso es algo que haría. Eso es algo que haría un judío, ¿eh? Ahí lo dejo. Si estás al nivel de Netanyahu, allá tú, tío. De verdad. Más, Yahoo se atreve a tanto. más israelí imposible, tío. Hostia, tengo los controles girados este. Este tío me está mirando con Mando mucho boca deseo, abajo. ¿no, Pachi? ¿Tienes tu mando de GameCube boca abajo, Asturiano? Puede ser. Dale la vuelta, ¿no? Un momento, que le cambio mis controles a mi mando de GameCube. Original, ¿eh? Empieza- Que repito, sacar repito, botones. esto no es un mando de Play 3, ¿eh?
¿Y esto qué cojones? Estas son todas las putas opciones, en serio. Vaya puta mierda. Vaya puta mierda. Tengo que aprender a vivir con los controles invertidos. ¿En serio? Esto ya no es GOTY. F. Tío, es que yo siento esto, Pachi. Desde que salió Secret 1, yo creo que la industria del videojuego jamás podrá superar esa hora. Mira, y cojo una puta piedra. Ah, vale, ya sé cuál es. ¿Cómo no vas a ser cuál es ese GOTY? Absoluto, No me lo he además. jugado, no tengo tiempo, tío. No tengo la lista. A ver, yo no tengo el tiempo ni el dinero porque es caro de cojones, esa mierda. Yo para algo trabajo. ¿Por qué me estoy metiendo en una cueva? ¿Esto sabes qué es, tío? Esto es como los túneles esos de Nueva York. Que están conectados a una sinagoga con un vestuario, creo. ¿Eso es en serio? Sí, ¿no lo sabías? No. De una sinagoga, creo que era. Que estaba conectado por túneles en Nueva York, en Manhattan, creo que era, con un vestuario de un colegio o algo así. ¿Por qué? No lo sé. Pregúntale a ellos. Pregúntale a los que lo cavaron, tío. Yo no tengo ni puta idea. ¿Qué cojones? La de Jeffrey. Tío, ¿qué hace esta con mi caballo? LinkedIn. Le he dado un baño de Ben. Ahora está muy limpita. Dios, qué turbio es esto, Mbappé preparándose para el golpe de estado y ser el nuevo presidente del Real Madrid. Cuidado, Pues, Calamity, que sepas, tío, que metí una alerta. No me acuerdo de... No, de suscripción no era. Era de Superchat, creo que era. Metí una puta alerta de Mbappé. Pero de Mbappé en plan Mao Zedong comunista. Antes de saber siquiera que eso era un meme de verdad. O de Ben es un poco coqueta y le gusta lavarse y ponerse guapa. Pero este puto caballo, tío, ¿puedo dejar de zorrear? LinkedIn, quiero pedirte un favor. Toca con un silbato de hierba la canción que tanto le gusta a Odeben. Un silbato de hierba. Yo he intentado tocar la melodía, pero no me sale tan bien como a ti. Pero yo no sé ni qué es un silbato de hierba. ¿Es un eufemismo para que fume marihuana? Dale a la flecha de arriba. Ah, ¿esto qué es? Objetos. No He guardado el mapa sin querer. Objetos. Aquí no hay nada. No, no tienes. Aquí no hay nada. No tienes nada. Pero, ¿qué silbato de hierba? Una hierba o algo. Tengo que buscarlo, ¿no? Parece. O si no, montate a la yegua. Ojalá pudiera, pero es ilegal. Te daba la opción. ¡Ojo! Ah, te la llevas y dices, quédate, niña. No, solo me dice lo de la hierba, tío. Pero si me llevo el caballo que me han robado Ya, antes. La niña que le jodan. La niña que la den por culo. Vete a las plantas en forma de herradura. A ver, tiene sentido. ¿Dónde está eso? ¿En las plantas? ¿Dónde? ¿En las plantas? Con forma de herradura. No tengo ni idea, Pachi. No las he visto. Ya. We are Charlie Kirk. Tío, si sale Charlie Kirk me rayo, En plan, un NPC que salga que se parezca a Charlie Kirk, me vuelvo loco. Me imagino. ¿Qué hierbas de herradura? Que no hay ninguna. Espérate, está yendo muy rápido. ¿Estos son? Estos son... Estas- Es verdad, esta, tienen forma de mírala, sí. herradura. ¿Qué cojones? Es verdad. ¿Qué cojones? ¿Por qué se está fumando? Parece que se está fumando un porro. Un peta. Pero doble. Tío, tengo una anécdota con un... Las marrones como Perú. Tengo una anécdota con un canuto que no puedo decirla. Sin mi abogado presente. Tranquilo, Nintendo te traerá un... Es muy nintendera esa anécdota. ¿Qué melodía más bonita? Odeven se ha puesto muy contenta. Ahora ya se ha puesto guapa. ¿Pero por qué? Te la puedes llevar, pero no lo obligues a hacer tonterías, Pero si ya me la había llevado por mi cuenta. Las marrones como Perú. Esto lo has dicho tú, no yo,
¿O de Ben? No, este es el puente de antes. Con peaje. Primer puente que veo en mi vida que tiene un peaje, ¿eh? Esto es lo más catalán que he visto en mi vida. Ya sabemos en qué está inspirado Iluri. Sí, es Cataluña, ¿no? Sí. Escolta, caballo. ¿Y a quién representa Ganondorf? Podría haberme ido perfectamente. A ver, Ganondorf es Netanyahu, obviamente. ¿No has visto qué nariz tiene? Ah, pues si tiene que ver con Cataluña. Bueno, no todo tiene que ver. Ordon. Eso sirve para llamar al caballo y no será lo único que te fumarás. También tendrás con el águila. ¿Qué cojones? Kanuto, top personajes de la animación nipona. Sí, tío, de Vinland Saga. LinkedIn, ¿vas ahora a terminar la faena del día en la granja? Yo acabo de cerrar la tienda. Desde hace unos días, un mono merodea por el pueblo y no deja de hacer faenas. ¡Qué hartura, hijo! Si tú supieras... ¿Esto es un eufemismo para decir que hay un inmigrante ilegal liándola? Será mejor que cierre con llave. ¡Sí, sí que lo es! Sí, es. Sí, será mejor que lo cierre con llave. No soportaría que alguien se llevara alguna de mis cosas. Tío, señora, usted es una puta racista, tío. Sí que es Cataluña. Sí que es Cataluña. Hay un marrón robando y liándola. Una no puede fiarse ni de su propio marido. Vamos, papá, ¿no eres capaz de pillar a un triste mono? Tío, la niña también es súper racista. ¿Eh? Bueno, no puedo. Claro, tiene las manos atadas. Le detendrían a él. Perdona, no quiero entretenerte. ¡Hala, vete a trabajar! Esto es tan real como la vida misma, ¿eh? Este es el del picadero de antes. El Thorfinn este. ¿Qué pone aquí? LinkedIn. Me alegra verte. Antes se me olvidó decirte algo. Mi hijo Iván está haciendo una caña para irse de pesca contigo de vez en cuando. Se está esforzando mucho para hacerla. Creo que hoy la acabará. Pásate mañana por casa por ella. O sea, hay días en este juego, parece. Tío, hay mucho que explorar, Bachi, aquí, ¿eh? Pues sí. Y manda el caballo desde el segundo 1. Está cerrado con llave. Claro, porque está el inmigrante ilegal aquí. Tienen miedo todos. Han cerrado con llave las casas. Eso sí, los controles de tanque estos son duros, ¿eh? Con el caballo siempre hay controles de tanque, es una mierda. Ah, LinkedIn. Este es el niño. Este es una caña para ti. Solo me queda pintarla. Espero que te guste. Pintar la caña. Hago el mítico... ¿Y de los pollos? ¿Tienes espada? Coger. Coger, ¿Me puedo coger una gallina? Al final sí que era Galicia esto. ¿Sabes que si saltas creo que aletea? Y puedes serio? volar un poquito. Sí, en plan, desciendes poco a poco. No sé a qué botón se salta. Creo que no se simplemente puede. dejarte caer. Ah. Ay, lo de los controles Del puente, invertidos puedes me tiene loco, ¿eh? Esta casa parece importante. ¿Tú sabes que este juego en verdad es diferente del de GameCube que el de Wii? ¿En serio? Porque sí, Link es zurdo. Y el de GameCube, en el juego Link es zurdo, pero el de Wii está hecho en plan espejo. Está todo invertido. Y Link es diestro. ¿Por qué? Porque la mayoría de jugadores eran diestros y juegan con el nunchuk. Y el- ¿En serio? Sí, sí. Qué innecesario, ¿no? ¿A que sí? Bueno, por comodidad supongo. Ah, bien, la rupia, eh. Joder, vaya hostión me he dado. Y seguro va a dar. Ahí, vale. Vaya, se ha dado cada hostia el cabrón. Normal que esté mudo. Si tiene que tener el puto cerebro hecho papilla. ¿Ves? De los ostiones que se todo pega. Está cerrado ahora. Ve a la granja primero. ¿El que está cerrado? A la granja primero, ok. Calamity Sí, dice la que se ha pasado el juego. O sea, él controla. Vamos allá. ¿Estará el mono este? Bueno, mono. Igual no es un mono, igual solo es un tío con un poco más de melanina de lo que esta gente está acostumbrada. Entre un poco y mucha. Sí, son... A ver, este que dice el cortito. Joder, caballo, tío. Ahí.
LinkedIn. Vas a echarle una mano a Braulio, ¿no? Buen chico. Pasó hace un momento en dirección a la granja. Termina el trabajo antes de que se ponga el sol. Dice que no piensa pagarte. Me tienen aquí de mano de obra gratis, ¿eh? El padre parece adicto al fentanilo. Opinión sincera del Imperio Bizantino. No le llega a los solas al Imperio Romano de Occidente, la verdad. Le faltaba ese aura. Pero bueno. Y además cayó contra el Imperio Otomano. Eso es una puta mierda. Perdona por pedirte que vinieras tan de repente. Ya he metido la mitad de las cabras, pero el resto no me hace ningún caso. Usa Odeven para meterlas a todas. Anda, date prisa. No queda mucha luz. ¿Por qué no empiezas a meterlas ya? Encima me mete prisa, el hijo de puta. Encima que le hago el trabajo gratis aquí. Está diciendo espabila. Gracias, mételas todas en el establo. Ah, hostia, que es un minijuego, tío. Al menos no hay tiempo, menos mal, No tienes tiempo. ¿Qué es este tío? ¿Por qué corre? También tiene miedo. Porque le das. Aunque pare, el caballo no para, ¿eh? Cuernos raros tienen las putas cabras estas, ¿eh? ¡Ve, la cabra! ¡Cristiano Ronaldo! A ver. The goat. The goats. Mete a los goats en el establo, por favor. Estos son todos los de la isla Epstein. Los goats. The goats. Venga. Esto es durísimo, ¿eh? ¿Por qué estáis viendo este puto juego de un tío metiendo cabras en un establo? No lo entiendo, la verdad. Lo peor es que estoy muy concentrado, tío. Estoy como... Te lo juro, Pachi, que estoy dándolo todo, En plan, para no pasarme. ¿Ves? Y aún así la cago. Para no pasar. Porque he estado hablando y me he distraído. Porque cuesta un montón meterlas en el puto establo. El caballo este, los Normal, controles el son una caballo. mierda. Hostigar, dice. Si pulsas a la eso, ¿qué hace? Hostigar, pero esto es... Ah, vale. cojones, que corre más. 10 cabras, Este tío es un vago. ¿Por qué tiene tantas cabras y no puede cuidarlas a todas? Tú también, para adentro. Venga. Si le das a hostigar va más rápido, sí. Sí, ya lo he visto. Ha sido bueno darme cuenta de eso a la octava cabra, que puedo hacerlo, ¿sabes? 8 de 10. ¿Y al tío lo puedo hostigar? Espera. Joder. No, al tío no puedo. Mételo, puedes meter al tío en la granja. ¿Lo puedo meter en la granja al tío? Ahora lo pruebo. No te va a dejar, creo, Joder. Tío, ¿qué nombre de usuario es este? Manos. Eres el antipatas. LinkedIn o Deven, muchas gracias. Gracias a los dos. He puesto Deven full mayúsculas. Mañana me ocuparé yo de meterlas. Tú descansa, guiño, guiño. Ahora que ya están... ya no sé, están acorraladas en el corral. No podrán huir de mí ahora. Gracias, acabas de ser partícipe de un crimen. Oye, si aún tenemos tiempo, ¿te apetece practicar con Odeven saltando unas vallas antes de irte? 2 segundos. Ahora mismo preparo las vallas. 2 segundos. No jodas, hermanos locas Yoshikage Kira. Es verdad, hermanos locas Yoshikage Kira. Listo, ya puedes practicar todo lo que quieras. Cuando te hartes, salta a la puerta de entrada para volver al pueblo. Vale. Y te la abre y dice, tú vete. Búscate la vida. ¿Cómo salta? Pues no lo sé. No me la abre ni él, el Tiene puto... que ir rápido. En el juego de Ocarina, si vas rápido, saltabas sola. Ah, vale, a la A. A tomar por culo. Maleducado, no me abre las puertas de casa para irme. Las patas están sobrevaloradas. ¿Este tío? ¡Oh! Y se va guardando la partida poco a poco, tío. ¡Qué bueno! Tenía ahí mi archivo de guardado de mi hermano, tío, que ha jugado a esto. Doxeada histórica. A ver.
Cinemática, cabrón. Cinemática, cabrón. ¿Por qué vienen niños a buscarme a casa, tío? De un adulto que vive solo. Bueno, no es adulto, ¿no? ¿Cuántos años tiene Link? LinkedIn, levántate, ya es de día. Unos 16, quizá. Puede ser, puede ser. Estoy en la casa. Este tío está campeando aquí, o sea, está en este rinconcito de su casa que no hay nada. El puto voyeur mirando por la ventana. Y así Te pasa pones sus tú a mirar días. por la ventana. Sí, me he puesto a mirar por la ventana. Es lo que haría él. Mira, ¿ves? Se pone a mirar niñitos por la ventana. Y así pasa el día, Link. Este tío es Didi. ¿Ves? Está aquí, en este puto que no hay nada, solo en la ventana. Es como una abuela de pueblo, ¿sabes? Y aquí, qué distribución más rara tiene esta casa, ¿eh? Aquí está el estofado. Y la cama, ¿no? Vaya casoplón tiene, también te digo, ¿eh? ¿Esto es la ¿La salida? cama? Esto es la salida, o sea que tiene sótano. Es verdad, y la cama dormirá ahí en el Zulo ese. Aquí estoy como aquí arriba. Espera, voy a entrar a ver qué tiene en casa. ¿Te imaginas que duele en el... A ver, es- a los niños se vuelve a meter. duerme en el Zulo ese, ¿te imaginas, tío? No creo. Sería loco, ¿eh? Pero es que dormir en el sótano. Aquí abajo tiene que haber una cama, si no me rayo. ¿Dónde duerme este Pero, tío? ¿quién duerme en el sótano, tío? ¿Por qué está tan oscuro? Este tío... Porque pasa todo a negro. Me he tirado. Este tío secuestra gente aquí. ¿Por qué está esto tan oscuro? Pero esto es la casa de un psicópata. ¿Qué cojones? Está en un puto sótano súper oscuro aquí abajo. Aquí los niños El estos... mapa dice que es grande. Sí, pero está todo a oscuras. Esto es la casa de un puto psicópata. O sea, no tiene cama. Se pasa el día mirando niños por la ventana pequeñita que tiene ahí arriba. En una esquina de la casa. Y luego tiene un sótano gigante. Abajo, súper oscuro. No tiene cama, tío. A ver, sube. No, mira, arriba tiene una estantería y un cojín. Pero un cojín enano, ahí no se Una puede cama, tumbar. ¿no? No tiene cama, mira. No tiene cama. No tiene nada. Y el tío... Espera, que me he caído. El tío se pasa el día aquí. En esta parte que no tiene nada. Y la más pequeña de la casa, con diferencia, mirando por la puta ventana, tío. Pero estamos jugando... Pero esto es el juego simulador de Eres el monstruo de Amstetten, tío. ¿Esto qué cojones es? El puto monstruo de Amstetten. A ver qué hace, tío. Somos un peligro para la sociedad, ¿eh? Por eso vivimos en el bosque. Además vivimos en el bosque, separados de todo el puto pueblo. ¿En serio? Sí, ¿no ¿Es ves? verdad? A Estás ver estos apartado de niños. todo el mundo, Tío, estos niños tienen el sentido de supervivencia, el instinto de supervivencia de una piedra. ¿Sabes, LinkedIn? Venden tirachinas en la tienda. No, sí, lo que me hacía falta ya. Molan mazo. Daría lo que fuera por ver su potencia. Pues si tienes tantas ganas de probar uno, id a comprarlo a la tienda de mi madre. Haciendo publicidad, del negocio familiar. Es demasiado caro. No nos llega el dinero. Vea, coge uno por un rato. Seguro que a nadie se entera. O sea, quiere hurtar. Eso es imposible. Si queréis uno, ahorrad con vuestras pagas. Sí, claro, con nuestra paga. Ojalá fuera yo el hijo del tendero y no el del molinero. Diferencia entre clases sociales, ¿eh? Mira, ¿ves? Pero si hay dinero por la ¿Cuál es su hierba lugar? alta. Claro, en Pokémon te encuentras Pokémon y aquí te encuentras dinero. Sí. ¿Y este qué hace con mi caballo? Porque todo el mundo va por tu caballo. No lo sé, tío. Hoy tienes el día libre, ¿verdad? Creo que es el de antes, que me lo he robado antes. No es. Hoy es tu día libre, ¿verdad? Pero si no tiene trabajo este tío. Si no tiene cama Sí, siquiera. lo de las cabras. Ah, es su trabajo. ¿Y mi paga? únicamente. Bueno, ayudar en la granja era. ¿Y mi paga? ¿Sabes? Ya he terminado de hacer una caña para ti. Hostia, este era el hijo del otro. O sea, que este tío es un niño. Es un femboy. Quería dártela a primera hora de la mañana. Pero papá me ha dicho que esperara a que pudieras ir tú mismo a por ella.
así que no la he traído. Pues qué listo es el puto padre, ¿no? Vaya amargado el padre, tío. Que venga él. El ¿sabes? padre, no, que venga él aquí, ¿vale? Que quiero tener unas palabras con él. A ver, siendo el padre tiene sentido. Porque claro, si me juntara yo con su puto niño pequeño, también yo me preocuparía. El puto psicópata que vive en el bosque solo, con un sótano completamente negro gigante. Que Y no que tiene cama. no tiene cama. Y que se pasa todo el día mirando por Apartado una de la ventanita. sociedad. Sí, apartado de la sociedad. Y que se pasa todo el puto día mirando por una ventanita. Claro, Es a ver. el roble de Epstein, tío. Claro, tío, el roble de Epstein. Es el Diddy Party, tío. A ver, Diddy yo también tendría miedo de este tío. Yo también estaría preocupado por mi hijo. Pone a Giselle Maxwell. Ghislaine Maxwell. El Mau. LinkedIn, buenos días. Hoy tienes el día libre. Hoy me tengo que encargar de buscar nuevos productos. Es orden de mi mujer. Ah, pensaba que era una señora mayor. Es que Fíjate este juego allí, tiene diseño en la muy parte raro. superior del árbol, mueve la vista con esta cosa y luego podrás verlo bien pulsando la otra cosa. ¿Ves? Ahí arriba hay un buen ejemplar de enjambre de abejas de Ordón. Nuestro gatito no ha vuelto desde ayer y mi mujer está muy decaída. ¿Cómo que el gatito? ¿Pero qué tiene que ver un gato con las abejas? Al menos quiero darle una acaba la alegría frase. y llevarle el enjambre. El ¿Por qué gato opinas yo antes de acabar creo... la frase? Pachi, empiezo a sospechar que el gato lo tiene en la puta cazuela esa que se está cocinando el Link. El LinkedIn esto. Está cerrado con llave. Yo creo que igual el mono ladrón no era ningún mono y era yo. ¿Sabes? No es mala teoría, Que han dicho, no, hay un mono que está robando aquí. En plan, para no decir que era yo. Ahora esta está abierta. Una casa normal. Ah, no hay nadie. Me he allanado una morada y ya está. Está mejor decorada que la tuya, A ver, es que la mía es la casa de un psicópata. Un poco. Necesito tirachinas. Hay que conseguir plata. Joder. Está por el fuego. A ver, soy LinkedIn, pero no pensaba que tuviese que trabajar en el juego. Mira en la hierba, rompe cosas. ¡Vamos! Rupia azul. ¿Puerta trasera? Ah, no. Pensaba que era una puerta trasera esto. Esto es un río. Ahí me voy a matar. No. Puedes pisarlo, no te mueres. Prefiero no jugármela. Recuerda que se ha guardado antes en lo de la granja. No puedo entrar aquí. ¿Has venido para ver a Ilia? Tía, Ilia la de Fate. Lo siento, pero me ha dicho que no te deje pasar hoy. Se ha encerrado en su cuarto y está como loca haciendo no sé qué. ¿En este pueblo no hay nadie normal? ¿Y este? Hola, buenos días. Buenos días. Si buscas a mi esposo, salió muy temprano esta mañana con la espada. Ah, es la esposa del Thorfinn este. Una cosa, LinkedIn. amigo. ¿No habrás visto por ahí un Moisés? ¿Cómo es 6? Es una cesta muy mona que hice yo misma con corteza de árbol. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Dónde habrá ido a parar? Un Moisés, o sea, que la Biblia es canon en el mundo de Zelda. O sea, Jesucristo existió y la Biblia fue escrita. Pecados, Sí. LinkedIn, aquí arriba, mantén pulsado L y usa A para hablar conmigo. ¿Por qué no puedo hablar normal y ya está, tío? ¡Hostia! Este parece sacado de Baki. ¡Eso es! ¡Aquí arriba! Tienes una voz magnífica. Se te oye perfectamente como siempre. Cuando veas a mis niños... ¿Cómo que a tus niños? Diles que para hablar con alguien que está lejos hay que mantener pulsado L y luego usar A. Anda, trepa por la hiedra y sube hasta aquí. Este tío es el verdadero Jeffrey Epstein del pueblo. Hostia, qué bajito es. ¡Ya estás aquí! Oye, ¿no es ese el gato de Otilia? La de la tienda. ¿Qué andará buscando ahí? Él se pasa el día ahí tirado, viendo pasar el agua del río. Seguro que anda detrás de algún pez, pero los gatos no saben pescar. No saben pescar, no te jode. Saben jugar al parchís los gatos.
En fin, eso es lo que te quería contar. Mira, ahí crece también la hierba con la que tanto te gusta silbar. Yo tengo reputación Uy, de eso fumeta, tiene cara de ¿eh? pájaro, ¿eh? Tío, ¿soy el ¿Eh? puto fumador empedernido del pueblo? Es muy raro. En verdad tiene muy mala fama Link Sí, Link. en la aldea, tío. Sí, tío. Por eso está Dicen, apartado, lo han sí, expulsado de la aldea. sí, ese, el que le gusta fumar la hierba esa que crece por todos lados. Es muy raro que crezca en un sitio así y que no lo hayas recogido todavía. Por eso quería Joder. que la vieras. Apuesto a que eres capaz de saltar hasta ahí sin problemas con... Te juro que Y me obligan a fumar, tío, Muchos hierba. sentidos, Tío, el Link este... Empiezo a notar que todos los NPCs los tratamos siempre como criminales. Sí, proyectada, ¿no? Se podría decir. ¿Por qué ha venido un puto halcón a por mí? ¿Que tengo que ir a por el gato? Por el gato, quizá. ¿Tiene que cazar el gato, el halcón? ¿En serio? Prueba, apunta y lanza. ¡No! Se ha caído. Un poquito más arriba. Este halcón tiene down, tío. Tiene síndrome de abajo. Tío, manos, te han borrado un mensaje. A saber qué habrías puesto ahí, cabrón. ¿Qué habrás puesto ahí? Todo lo que pasa en el juego son alucinaciones de Link por la hierba. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Todo lo que pasa es mentira, está en su cabeza. Y él Aquí sigue... enfrente. Sí, y él sigue mirando por la ventanita esa de su cuarto durante todo el juego. Solo que ha fumado tanto que se imagina todo lo que pasa. No estaría mal, ¿eh? ¡Tío! Un poquito ¿Qué le más para pasa? arriba. Pero enfrente tuyo había algo moviéndose. Estaba justo al halcón. Justo al gato. El halcón este, ¿qué le pasa? Allí enfrente Despídete hay de tu algo, cuenta, papulince. A ver. Ahí, más para arriba. Dale. ¡Joder, tío! Oye, esto es broma, ¿eh? Te estoy diciendo, enfrente tienes algo. A ver. No es para el gato. Ah, vale. Salta al siguiente lugar de las plataformas como la Entonces, ¿para qué me han dado esto de la hierba esta? El halcón también ha formado hierba, claro, el halcón. apunta al nido de antes. ¿Qué nido? A eso. Eso de allí no es. No he hecho al nido, ¿eh? Al Yo no lo nido. Ah, vale, lo de Claro, el de. las abejas. Bueno, Eso maltrato animal, pero bueno. van a estar cabreadas de cojones, ¿eh? No se las encarga. Mira de este. coger. No, tú, tranquilo, amigo, tú no lo recojas, ¿eh? Lo que acabo de tirar en tu casa. No hagas nada, tranquilo. Ya lo hago yo todo. Y encima no puedo hacer nada. Habla con él. A ver qué te dice. Lo he visto todo, LinkedIn. Te vas denunciado. Despídete de tu cuenta, papulince. Es increíble. Puedes llamar a un Azor silbando y fumando. Yo también quería tirar el enjambre. Te me has adelantado. Que justo lo has hecho tú, ¿eh? Justo iba a hacerlo yo, pero ya lo has hecho tú. No, y... recógelo, ¿no? O sea, tengo que ir yo, ¿no? Justo lo ibas a recoger tú, pero lo tengo que hacer yo, ¿no? Que Ah, no, se mira. puede dejar así. Justo lo iba a hacer él, Pachi. Pero qué coincidencia. Qué coincidencia que lo he hecho yo antes, Que si no lo hacía él. Esta es la casa grande aquella. Pero bueno, Buena voy suerte. a por el gato. El gato. Necesito un frasco vacío. Ah, encima ¡No! se va. Gato. Míralo. ¡La cámara, la cámara! La cámara va como el culo. Si le estoy dando al gato y no hace Creo nada. que no puedes pillarlo. A lo mejor necesitas. Vaya hostión me he dado. ¿Necesitas el frasco para meter al gato dentro o qué? Sí, ¿no? Claro, Una brocheta, como o un las chino. hadas. Para cocinarlo como un chino, ¿no? Para volver a meterla al horno que se te ha escapado.
Se me ha escapado de la olla. ¡No! ¡A la cazuela! Me hago el difícil, entro a la casa. Hago como que no me importa. Cazo, ¿Quién vive aquí? Ves a por el gato. Mata a ese Hostia, maldito soy gato. ¿Y puedo secuestrar al perro? Ah, no, no me deja. Al horno, cógelo y mételo en el horno. En la olla. Que le Esto falta va a estar de sabor. rechupete. Ah, que está la dueña ahí. Ay, perdón, solo pasa por aquí. Te ha pillado, te ha pillado. Hola, LinkedIn. Si buscas a mi marido, salió hace un rato fuera. Supongo que estará en algún sitio echando una siesta, mientras yo lavo los platos y hago la comida. Estará haciendo un escudo que le ha encargado Moy, el padre de Iván. Ahí está, pero me da que aún queda mucho para estar terminado. Es un chasco que hayas venido y no esté. Tío, esto me encanta siempre de los Zelda. Que coge sus putas cosas y... y se las reviento siempre. Las calabazas, tío. Se pegan meses cosechando calabazas para que vengas tú y se las tires. Ay, el perro no lo puedo tirar. Vine a hacer la compra para que se la tire yo. Y el jarrón este también. Lo tira como la leche. Lo tira con mala hostia encima el tío. Lo tira con mala hostia. ¿Y estos cubiertos para quién son? No, hombre, no, eso es para arar, ¿no? Una cuchara y un tenedor. Mira, estos sí que tienen cama, El ¿ves? tenedor parecía más un... Bueno, no sé Estos cómo tienen se dos llaman ahora. camas, además. La cuchara no sé lo que era. Mm, No sé, esos cubiertos, no sé tío. lo que es, Parece una cuchara de verdad. Aprendiendo mientras somos racistas. ¿Quién ha hecho aquí nada racista? Aquí nadie ha dicho nada racista. No. Somos Bueno, el sí, canal más inclusivo lo que de lo han YouTube. dicho son los del pueblo. Lo del mono que roba. Pero aparte de eso, nadie ha dicho nada. A ver esta A lo casa. mejor se referían a Link, Esta es la... Ahí hay una puerta de gato. Ah, esa es la tienda. Joder, señora, tío. Oye. Trabaje un poco, ¿no? El LinkedIn no te había visto. Buenas, hijo. Oye, ¿has visto por casualidad a mi gatito antes de venir? ¿Por qué a las mujeres les ponen voz de tío? Porque esta parece un hombre. Ayer le regañé por comerse el pescado de la cena y ya no le he vuelto a ver. Estoy muerta de preocupación. Además, el gato me dijo que le prometí ese pescado hace 3000 años. Me va a dar algo. Tiene depresión, ¿eh? O sea, no puedes comprar si no le das al gato. Pues qué bien, joder. Por las cañas de pescar para el gato. Calamity, ¿te sabes el juego de memoria? ¿Y las cañas de pescar dónde estaban? Esa es la incógnita ahora. Por aquí arriba hay Mira, algo. por las señas de pescar para el gato. ¿No te has estado haciendo el padre de uno de los niños? Creo que sí. Sí, es verdad, el que había en mi casa. Que tenía que ir a buscarlo o no sé qué. Igual está aquí arriba. Sube la escalera, por favor. Buenas, güey. Bueno, Joder, va, siempre pues, me ahostio aquí. Que sube el solo, no tienes que darle, que no tienes que darle. Ah, vale. Joder. ¿Te has jugado algún Zelda? Sí, pero... Es que claro, es que los ¿Cuál últimos... fue? Los últimos De que he los Zelda te has jugado... ¿Cuál es tu favorito? Uf, mi favorito, no lo sé, tío. Yo te diría que es el Breath of the Wild, ¿eh? O sea, menos Zelda. Sí. Pero de los que son más Zelda, te diría el... El Ocarina, te diría. ¿Sí? Sí. ¿Sabes qué me pasó el día que jugué? Yo solo he jugado un día en mi vida. En toda mi vida, ¿eh? Solo he jugado un día al otro, tío. Al Majora's Mask. Mayoras. Y ese puto día estuve como todo el puto día jugando. Y luego tuve una pesadilla de que mi perro venía a matarme, ¿sabes? A morderme, pero en plan... Pero cada vez que me... Pero una pesadilla, tío. Te lo juro, ¿eh? Rollo, cada vez que mi perro me alcanzaba, me mordía, me arrancaba un cacho de carne de un bocado. Y cada vez que me arrancaba un trozo, sonaba la puta risa del Skull Kid.
¿sabes? ¿Cuántos años te jugaste el Mayoras? La de jajajaja. Sí, sí, sí. La del Skull Kid. Soñé que mi perro me venía a matar, tío. Me mordía. Me arrancaba ¿Tú trozos de cuando te jugaste carne. el Mayoras, Y que eras todo el niño, rato eh? con la risa del Skull Kid, tío. No volví a jugar al Mayoras. A ver, ¿con qué cojones juego yo? ¿Sabes? Luego otra vez. Oye, pilla la rupia. ¿Puedes pillarla con el águila? Eso iba a probar. Es que no sé qué hacer con el águila. Al mono. Ah, está el mono Ahora aquí. ni te dice el mono. No puedo. Casi. A mí me gustan los dos. Pensé que estaba suscrito. Era- Amigo, tío. No pasa nada si no estás suscrito. Yo con que pases el rato ya me conformo. No hace falta que te suscribas. A mí me mola más el Mayoras por la historia. Pero lo que ahorita me gusta más el diseño de las mazmorras y los jefes. ¿De qué hablas? Del Mayoras y de lo que ¿Cuál crees que sería tu stand asturiano? Sería el que se activa cuando te mueres, ese de la parte 5. Y el mono. Dicen del nido. En el nido. No sé dónde está el mono. Yo hace 3 años rejugué este Zelda. ¿Simio? Joder, sí que se lo ha jugado gente, ¿no? ¿Que te sigue? Sí, es que este es muy famoso. Yo, el primer Zelda Sí, que me el tal pasé. vez El primero que me pasé en mi vida fue. No puedo. No, no se puede. El Skyward Sword de la Wii. En el que puedes ir a cagar a los lavabos, sí. Sí, No me lo he jugado. que la espada la movías con el mando de la Wii. Ese fue el Sí. primero que me pasé en mi vida. Bueno, no, mentira. Fue uno de la DS. Que era Forest Words o algo así. No, uno de la DS, de estos que se ven. Phantom Hourglass. No me acuerdo. Flags. Que se ven vista cenital, ¿sabes? Sí, los dos, pero que era de barco o de tren. No era ni barco ni tren. Era uno de la Game Boy, creo. Force Words. Sí, Forest Wars o algo así era. Ese era multijugador, creo. Sí. Pero claro, yo no tenía amigos para jugarlo. Yo lo jugué solo. Qué triste, tío. Nada, Lo que pasa es que mis amigos no tenían el Zelda. Sube por aquí. El mono es lo que se había Pero en saltando verdad, por ahí, pocas veces se ¿no? podía jugar con ella. Dice que Eso es saltes el un mono, poquito ¿no? más lejos. Mira el mono allí al fondo. ¿Tengo que ir yo? A ver, voy a mandar un halcón primero, por si acaso. Sí, pero necesitas acercarte más. Que cada vez que llame a la puta águila tenga que hacer la cinemática esta, es una locura, ¿eh? Bueno, es que los juegos antiguos tenían esta Sí. manía de no saltarse las cinemáticas. A ver, que no está mal, ¿no? Pero En una vez verdad, está le da bien. su toque. Una su vez toque está bien, picante. pero... Pero si Pero- está a tomar por culo el mono. Sí, pero salta un poquito más lejos. Un poquito más, mira ahí. Ah, aquí hay más. Ok. ¿Ves? Ahora otra vez la cinemática. ¿Y qué hace un mono en mitad de un bosque? No lo sé, tío. A mí lo raro para mí no es lo del mono. Lo raro es... ¿Por qué estoy llamando a un halcón con un trozo de hierba? Eso es lo raro. Con un trozo de hierba que tiene forma de pájaro. Sí. Además tiene forma de pájaro, ¿eh? Justo. Que iba a robar un bebé. Ha secuestrado un bebé. Una cuna de estas de bebé. El puto mono. Esta, pero ¿por qué? Porque es un... Bueno, me callo. ¿Y esto de quién era? ¿A quién le ha robado esto? Ah, no, esto es para el gato, ¿no? Tío, el gato Ah, amigo. El gato este está muy mimado, ¿eh? ¿Por qué tiene que estar en una puta cesta de bebé? Porque se la fuma, obvio. Joder. ¿Y ahora qué hago, tío? Buah. Vaya liada ahora. Me la ha jugado el Deja gato. empujarlo. Tío. Dios mío. Buah. Qué locura es esta. Nada, Gato vale, de vale. mierda. Esa queda más difícil. Sí, pero ahora hay que cogerlo. A menos mal. Pero que no. Como si fuera una Pokéball, ¿sabes? Que no funciona. A lo mejor no es Gato. para el gato y si... No, a lo mejor no es para el gato, ¿eh? ¿Pero para Entonces- qué puede ser? Entonces, ¿para qué mierda es esto? Si no es para el gato. A lo mejor tengo que dejarlo solo.
y llevarlo ahí. ¡Puto gato! Lo voy a perseguir hasta su casa, Mierda, la cámara. ¡Que se ha caído el agua! ¿Y ahora qué? Se ha quedado debajo del puente. Pero ¿cómo Aquí hay consigues dinero. hacer estas cosas, Asturiano? Tío, no entiendo qué está pasando. ¡Gato! Ah, ¡Ya está! Está nadando el gato. ¡Gato, tío! Quiere morir ahogado a irse contigo. Eso dice mucho de una persona. He conseguido que un gato nade, Tío, por favor. ¡Por favor! Por favor, gato. Vuelve a tu casa. ¡Por el puente! ¡Por el puente! Joder, tío. Nada, que te jodan, gato. ¿Y qué hago yo con la cesta esta ahora? No lo sé. Pero es que es una cesta de bebé. Es Diddy Kong el que ha robado esto. ¿La cesta de bebé para qué? No lo entiendo, tío. Aquí arriba, ¿no? Me han dicho lo del mono. Ah, no, el mono me lo dijeron ayer. No, el mono ya está, el mono ya está. ¿Y para qué quiero esta basura? Habla con algún NPC a ver qué más te dicen. Amigo. Hasta el Hamlet, es porque tú también querías unas cuantas. ¿Unas cuantas qué? Te vas a llevar esas Ah, larvas vale, de de abeja panales. en una botella vacía, que sí. Qué envidia. Yo no quiero larvas de abeja, tío. ¿Me has visto cara de Bear Grylls? Señor. Hostia, vaya bigote tiene, tío. Parece un orco del WoW. Es para la señora que está en el río. Vale. Hoy Brawley está dando de pastar sin nadie que le ayude, ¿verdad? Siempre que está solo, surge algún problema. Somos dos retrasados jugando. Se ha escapado una cabra. Joder. Vaya hostia, me ha dado. Diantre, el ganado es el pan de este pueblo. No me quedo tranquilo confiándoselo a Braulio, la verdad. Esas botas con 3 tallas más que su pie son un poco sospechosas. Mantén pulsado A para plantarte con fuerza y parar la cabra. Si es lo que he hecho. Pero es que pronto se le bajan los humos. Cuando se vuelva a escapar, otra cabra vuelve a cogerla de la misma forma. De la misma forma que hace Braulio. Y la cabra ya ha desaparecido. Ah, era para esta señora. LinkedIn, es el Moisés. Es verdad, el Moisés. Ah, verdad, lo había dicho antes. Es verdad, qué raro. Estamos centrados en El gato, Moisés, Ahí tío, todo ¿qué bien. cojones? ¿Te has tomado la molestia de buscarlo por mí? Muchas gracias. Ahora que me acuerdo, hay algo que me han pedido que te dé. ¿Te importa acompañarme con Moisés hasta mi casa? Esto es una encerrona. Ahora me van a palizar 7 rumanos que hay en su casa esperándome. Y me van a robar mis rupias. Tío, Las 4 que tienes. un poco más lento no podías caminar. Que está embarazada, tío. Ah, sí. Perdón, señora. Claro, Es mira el verdad. bombo. Pensaba que solo estaba gorda, tío. Perdón, señora. Tómese su tiempo. Ya cargo yo el Moisés ¿No de la puedes ir forma. tirando tú y esperarle dentro? Ya cargo yo la cesta de la forma más ortopédica posible. LinkedIn, muchas gracias. Ahora es verdad que es más obvio que está embarazada, ¿eh? Ahora que no tiene en la mano. Sí, sí, se supone que tenía que darte esto. A ver, toma. ¡Vamos! La caña. La caña. Por fin el puto gato va a venir conmigo. No es la mejor de las cañas, pero la hizo mi hijo Iván. Mi esposo le enseñó. Iván el terrible, Tal vez te sea útil. Y se sienta ahí. Bueno. Supongo que tendré que pescar dónde está el gato. Que había como unas maderas ahí. ¿El gato seguirá debajo del puente? Puede ser, ¿eh? Ahora. Ah, no, ya está aquí otra vez. Ah, el pescado para el gato, claro, pero para eso necesito la Objetos. botella, ¿no?
Pero si no, ¿cómo guardas el pescado? Sí. Yo estoy pescando aquí. Se le tira más cerca de un pez. ¿Y cómo sé que hay un pez? Mira, sal. Se ve. Ah, se El ve. pescado que a la zona derecha. Ahí. Y era un pez. Parecen pirañas, tío. Mierda. Sí. Ahí viene otro. ¿Es difícil apuntar o qué? No sé cómo se recoge el anzuelo. Con los joysticks. Ah, ¿en serio? No, pregunto, ¿eh? Sí. ¿Y la cámara? Ah, picó, sale. Dale. Ah, mira. Estoy con el joystick, ok. Qué raro es esto, tío. ¿Que por qué se hunde y vuelve a subir? Ah, por el pescado, ¿no? Que está tirando. Sí, claro. Pero no me sale ahora lo de pico. Espera, uno. Dios mío. Esto es muy catártico, eh. Oh, Qué relajante, tío. no, me estoy quedando dormido, No viene ni un puto pez ahora. ¿Lo tienes? ¡Ahí está! Let's go. Agalla verde. Vale. Ahora sí viene, Ahí ¿no? está el gato. Llévalo contigo. Si me sigue. Claro, tienes el pescado. En la Ah. mano, se supone. Qué listo, ahora sí, ¿no? ¿Ves a Ahora la tienda sí. de la señora Espabilado. del frasco? Esa es. A ver si puede entrar por la puerta. de Entra abajo, en tu la casa. pequeña. La del gato. Nada. A ver, entra tú. ¿Entrará conmigo? Supongo, ¿no? Oh, oh. No está aquí el gato. Joder. ¿Gato? Se ha reseteado el cabrón. Tengo que pescar otro pez ahora, en serio. El gato este... Qué suerte tiene de que no soy chino, eh. Qué suerte tiene de que no soy chino, el puto gato este. Sigamos. Qué fácil es ahora. Ah, vale. Tenía que tener un pez de mierda para que se lo lleve el gato. Si va solo. Mejor. Menos mal, menos mal. A ver, ves a ver a la señora. A ver qué- Tío, la caña esta es muy grande, ¿no? La- Se viene arriba el chaval. Mira, la peor Ahí. pesadilla del profesor Oak, ¿eh? Mira, voy a pescar un resfriado. Te da la caña a la embarazada. Esto es muy turbio, ¿eh? Ha sido idea tuya. Hola, Ichigo. Ya estamos tirando una caña no embarazada. Tío. Buenas tardes. Ya por fin se digna usted a trabajar, señora. Sí, mira el gato, cabrón. LinkedIn, no te lo vas a creer. Ha vuelto mi gatito. Además vino con un pescado en la boca. Debería estar muy triste por la regañina que le eché, ¿verdad, gatito mío? Mira cómo se bebe la leche. Aquí es una monada. Soy un hijo de puta, tío. ¿Por qué me ha hecho gracia eso?
Toma tú también un poco, hijo. A ver, ni Me está dando pensarlo. su cumbiar, tío. Hoy estoy de buen humor, así que corre a cuenta de la casa. Antes había una figurita de anime aquí dentro. Es una botella de My leche. Little Pony. Es una botella de leche. Antaño aquí había una figura de My Little Pony metida. Y la botella... Nunca has jugado a los Zeldas. Sí, he jugado como a 4 Zeldas, creo, o a 5. ¿Cuáles son? El de la DS, El de la DS, el Skyward Sword, lo- el Ocarina of Ocarina. Time, el Breath of the Wild, el Tears of the Kingdom. También he jugado a uno de la Game Boy que estaba en blanco y negro en el móvil. joder, Y blanco y negro. Y ya está. Bueno, y el día aquel que jugué al Majora's Mask. Que jugué un día. La botella, Bueno, ¿para pues quién sí, era? sí. Ah, no, la botella es para llevarme las larvas. ¿Cierto? Del panal. Sí. Vaya follón. O sea, vaya vueltas tienes que dar con el tutorial, Tú que meterías un Estaban frasco arriba, asturiano. estaban arriba. Yo en un frasco metería una foto de Netanyahu. Llenar. ¿Qué? Tío. Y tira la caña. Selecciona eso. Tener que hacer esto todo el rato que engorro, ¿eh? ¡Sí, no! ¡Se lo he bebido, tío! Tienes... ¿No tienes 3 ubicaciones? En plan, 3 sitios para poner objetos. 3 botones. ¿Tres qué? 3 botones para asignar. 4 botones para asignar objetos. Ah, no lo sé. Ahora sí. De larvas de abeja. Esto no te lo bebas, ¿eh? Con la caña picada, usarlas como cebo. Ah, bueno. ¿Y qué quieres Puedes que haga? comerlas. Era para la puta caña. No, y si no tienes caña te las puedes comer y te curan un cuarto de vida. Dios, qué asco, tío. Creo. Un cuarto de corazón. Ahora, ¿dónde hay que ir? Las cabras se escapan. Un mono no deja de causar problemas. A ver, a por la cabra. Sí, pillé el pescado, ya el gato. ¡Ah! Joder, qué fuerte es. Ya ves. Braulio la ha vuelto a armar. Últimamente las cabras están más inquietas de lo habitual. Mira que te dije que tuviera cuidado. ¿Qué hará Braulio? Mira qué triste vuelve a la granja la cabra, ¿eh? ¿Qué hará Braulio, tío? Nada, Gracias, no tiene LinkedIn. pelo, Has en conseguido realidad. que no No tiene ni escape. pelo. Ya. Braulio Qué estrés. es un torpe. Pienso descontarle el valor de la cabra de su sueldo. Este tío es el puto jeque aquí. Mira qué triste vuelve. Está tomándose su tiempo para volver, ¿eh? Tristísima, es verdad. me Tío, da no esta tiene pena. ganas de volver donde Braulio. Mírala. Ahí cabizbaja. Pobrecilla, tío. Hostia, ahora me ha dado pena. ¿Qué casa me faltaba por mirar algo? La de tirachinas, ¿no? Creo que era. En la tienda, eso no es la tienda. Aquí. Ah, no, esta es la casa del perro. La tienda es esto. Es la del gato. La del gato. Ahí está. Ah, ahí está el tirachinas, justo. No hace falta que me devuelvas la botella vacía de leche, hijo. Cuando te la bebas la puedes usar para meter cualquier otra cosa. No creo que tú seas de esos que meten figuras ¿Cómo? de anime dentro, pero es que los jóvenes de ahora tiran lo que sea sin buscarle otra utilidad. Oye, ya que estás aquí, hijo, querías comprar algo. Ya se te ha derretido Ahora tu vengo, figura de vengo, anime un también. momento, Echa una miradita. ¿Qué dices, Pachi? Se ha ido este tío. No quiero comprar leche. Tirachinas. Y ahora tengo que hablar con los niños, ¿no? Otra vez. Bueno, necesito pipas de calabaza. Ok, ya está. Hasta otra. ¿Te refieres a esa? ¿Cómo que esa? ¿Qué está pasando aquí? Esa religión. ¿Qué has hecho ya, tío? ¿Qué has dicho ya de los J para que te tiren el Discord? De verdad, tío. Hay que ir con perfil bajo, hombre.
Tienes que usar eufemismos para hablar de esta gente, porque si no, estás perdido. Hostia, un azul. Ahí están. 50 pipas, joder. ¡Es comida, no te la cargues! Piensa en los niños de África. Ahora tengo que volver a casa, ¿no? Con los chavales. Tirachinas. Ah, mira, sí. Tengo 3 botones para asignar cosas. La verdad, no sé asturiano. He sido lo más normal posible. Pues no tengo ni idea de por qué te habrán baneado, la verdad. El server fue prometido hace 3000 años. Claro. Es que igual ese eufemismo es un poco demasiado obvio. LinkedIn, me alegra verte. Ya he terminado con aquello. Te lo he dejado en tu casa. ¿Cómo? ¿Qué es el aquello? Veo que tienes la caña, ¿eh? Y vas a poner muy contento. Ya verás lo bien que se pesca. Nos vemos. ¿Qué me ha dejado en casa este tío? ¿Una cama, por fin? Por fin de cama. Tío, qué mirada más sospechosa le ha echado Link. Así le ha mirado como... ¿Por qué hay una araña en mi casa? Ya está. Pedazo de araña, esto. Hostia. Ya ha explotado encima. Era musulmana. Esto es Australia, ¿eh? Pedazo de arañas. Me ha dejado un cofre en casa. Espada de madera. Ah, ok. Ya puedo maltratar a la gente del pueblo. A los del sótano oscuro este de aquí abajo. Tengo ya el... ¡Ay, qué puto asco, tío! Me comí el gusano sin querer. ¿Y cómo mierda uso la de esta? No puedo usarla. Me comí el gusano, qué puto asco, tío. A ver. Bajemos las escaleras. He dicho bajemos. ¡Hostia! Vale, bueno, pues tírate, tío. Ya tienes la caña, espero que te guste. LinkedIn, hoy tienes el día libre, ¿verdad? Sí, ya hemos hablado de esto antes. ¿Y ahora qué quieren que haga? Ahora el fuego de hostias a los niños. ¡Ah, tomad, putos niños! ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera de mi propiedad! Al muñeco este. ¡Hostia! Momento australiano. Sí, lo de la araña sí que lo ha sido un poco. Mira, me puedo cargar la hierba. Joder, sí que corta, ¿no? Para ser de madera. Que corta el césped. Madre mía. Para ser de madera esta cosa. Abajo. No eres chino, eres australiano. Tío, tengo problemas de identidad, ¿vale? Soy un habitante del mundo yo. Ya estoy, perdóname. ¿Qué quieren que haga con esta espada ahora? Mira, manda una espada, Pachi. Sí, lo he escuchado, te está escuchando. Ah, más estás escuchando. A lo loco. Y te has comido una larva, creo. Sí, me he comido el gusano, qué asco. Sí, me dice lo de antes. ¿Yo tengo que ir a la granja o qué ahora con la espada? No eres chino, eres australiano. ¿Cómo? Sí, no sé qué está pasando aquí. ¿Crees que Link llegaría lejos en Elden Ring? Yo creo que sí. Con la espada maestra sí. Con la espada maestra sí. Con esta no. Yo creo que sí, ¿eh? No creas, porque es que Link tiene todo lo que tiene que tener un prota de Elden Ring, que es saber rodar. Y no Y hablar. en Breath of the Wild sabe saltar. Claro, es O verdad. sea, luego la espada ya se la puede buscar, ¿eh? Eso es A lo verdad. mejor empieza con la espada de madera y si se carga algún cangrejo, ¿sabes? Y va mejorando poco a poco. Puede ser. ¿Qué haces aquí, LinkedIn? Te dije que hoy no Es hacía en falta verdad, que Dark vinieras. Souls se ha basado bastante en Zelda. Puede ser. A ver, piensa que Zelda al final revolucionó la Ya, industria. es el padre de Sí. ese tipo de juegos. Tranquilo, yo me ocupo de las cabras. Déjamelas a mí.
Hoy por fin es tu día libre y no estás aquí para molestarme. No malgastes tu tiempo aquí, vete a descansar. Yo les daré un descanso a las cabras. Tío, parece la cara de un Ah. titán, Los niños, sí, parecen titán de Shingeki. Los niños tenían muchas ganas de jugar contigo hoy. Mira, Link, te daré un consejo. Yo a las cabras y todos los niños, ¿vale? No nos interfiramos entre nosotros. Si no tienes nada que hacer, ve con ellos, ¿vale? Seguro que se ponen muy contentos, sobre todo cuando vean ese sótano que tienes. Vale, joder, tío, me ha dado miedo este tío. Somos los depredadores de la aldea, ¿eh? Pero cada uno con su nicho distinto. Uno con los animales y otro con los niños. Habla con los niños de la casa. Joder, tío. Vaya timing para decir este comentario, ¿eh? Claro, es que no he hablado con ellos, solo les he pegado con la espada y me he ido, claro. Ah, bueno. Igual tendría que haber hablado. Estaba leyendo el chat y me he chocado con la pared. Wonder of You está en el chat, sí. Es Calamity. Y tiene vídeos muy buenos de Loquendo, por cierto, en su canal. Dexter Morgan y el asesino del hielo. Es verdad, tío. LinkedIn. Tienes un tirachinas, hurra. Lo has comprado. Esta tía, la niña es judía, tío. Lo has comprado. Y me lo ha dicho mientras se frotaba las manos. Hay que apuntar ahora. ¿Listo? Prueba la potencia del tirachinas con esas dianas y los espantapájaros. Sois dos La niña mocosos. pequeña Es parece increíble. una anciana, tío. La niña pequeña da mucho miedo, ¿eh? Es increíble Joder. que Hace estéis así personaje código de yo con la tontos. frente. Es verdad. Tío, ¿por qué tiene estas entradas? Tío, ¿por qué tiene estas entradas la niña pequeña, tío? Yo creo que esto... Y el niño también, de la Le derecha. pasa como a la Ruth empoderada. Tiene la enfermedad esa que parece una niña y tiene 80 años. ¿sabes? Es verdad, tío. Es como la de la peli esta de... ¿Cómo era, tío? Es una adulta rusa, creo. Ah, sí, Que la finge ser una siempre pasa niña. con niña, tío. Sí, sí. Es esa, ¿no? Todo turbio, eh. Pero es un tío. Tiene esas entradas, el cabrón. A ver. Joder. Vaya potencia. Ay, El yo manual- tenía que darle a las dianas. Sí, mira, le doy a la L. Mira, está de mala hostia, con las dianas. Link, cálmate. Normal, es que tres niñas le están obligando a Claro. romper las Link, figuritas que tienen claro, en el en patio. vez de meterse en su sótano, en vez de meterse en el sótano, se están metiendo aquí. Dispara a las dianas. Tío, Link, que son dianas, tío, no hace falta ponerse así. Y además no hay ni que apuntar. Al L1 ya van solos. Las dianas creo que sí que hay que apuntar. A estas sí. Uy, no las dan al centro, eh. Ay, mierda. Esa ni las dan. Un fallo de principiante. Ahí está. Tope guay. Tope guay. Oh, LinkedIn, gracias por comprar nuestra tirachinas. Es que mira cómo se frota las manos, tío. Eres un fenómeno, LinkedIn. Claro, eres tan hábil con la espada como con el tirachinas. La próxima vez nos tienes que enseñar a manejar la espada. Tío, niño, no digas eso. En serio, últimamente hay un mono rondando por todo el pueblo. Dicen que viene del extranjero. Hay que darle de lo lindo, ya verás. Por eso tienes que enseñarnos a manejar la espada. Vale, va. ¡Hurra! Tío, estos tíos... Este ¿qué tío, vas a cuando hacer? crezca el niño, será el de Desocupa, ¿eh? Primero quiero que hagas eso tan chulo. Un corte. Eso. Si ya os he pegado antes a vosotros. Ha pillado un palo el niño. Buen corte horizontal. Corte vertical pulsando B y L. ¿En serio? Oye, LinkedIn, yo quiero ver ese otro movimiento. ¿Cuál? Cada uno. Eso se llama ¿Qué estocada. le pasa a la Tío, niña pequeña? este niño Mírala. es muy sospechoso, tío, esta niña. Y encima Está habla como aprendiendo bajito, algo, ¿eh?
Sí, este oculta algo, ¿eh? Algo turbio tiene. Mira, para despistar al enemigo. Toma ahí. Ah, en este juego ¿Qué? hay un truco con la caña. Sí, mola, pero ha Que sido ganan una dos. estocada. Dios, O con la red. la red no me la han dado. Te la darán. Cuando te estés enfrentando a Ganondorf te la enseño. Está muy chulo el truco. Sí, mola, pero no ha sido una estocada. Tío, puto niño de mierda. Pesado. El blanco con L, inclina. Vale, venga, va. Pero si es... hago lo que me dicen. Ahora sí. ¿Qué quieren que haga, tío? Eso no ha No. sido una estocada. Igual es el otro joystick. Ahora, ¿no? No. ¿Pero qué quieren que haga? Joder. No, esto... Tío, me ha dejado para no darle. ¡Basta ya! ¡Ahora! He hecho exactamente, Pachi, lo mismo que antes, tío. ¿En serio? Sí. El ataque circular. Si ya lo he hecho 4 veces. Sí, como si fuera difícil mantener pulsado B y luego soltarlo. Tío, la niña esta, tío, la quiero matar ya. Y encima tiene ultra instinto. Uf, y eso es dar vueltas. ¡Tío, niña! ¡Cállate! ¡Ah! Ahora, ¿por qué no me sale, tío? Si estoy manteniendo la puta Vídeo B. de asturiano sin complejos, tío. Ahora, joder. El niño quiere ver cómo Vegeta y Renji Barai. Ah, bueno, sí. Quiere ser como ellos. Así se hace, gracias. Perdona por hacerte perder el tiempo con estas tonterías. No estás perdonada. Tío, ¿sabes qué me pasó un día en la calle, Pachi? ¿Qué? Me choqué con un señor mayor por la calle. En plan, tú sabes la típica esquina, ¿no? Que cruzas y no ves que hay al otro lado. Me choqué con un señor, ¿no? Entonces me choqué y le digo, ah, perdone. Que no le he visto, perdone. Y me dice, no estás perdonado. El tío me dice, no estás perdonado. Y se pira. Sí. No, pero en plan, con cara de mala hostia, ¿eh? Me dice, no estás perdonado. Y se va, tío, me quedé loco. Pudiste dormir esa noche. Pero esto me pasó hace un montón de años, ¿eh? Sí, pude dormir como un bebé, pero joder, Hostia, digo, ¿sabes qué me pasó señor, en mi gimnasio? ¿qué pasó? No sé si te lo conté. Que hace como un mes estaba... Bueno, había un tío que tenía la mancuerna o era una barra de tipo de press banca en el suelo, ¿vale? Y estaba haciendo lo suyo. Y pasaba una chica por detrás. A ver, y se cae. una barra de press banca en el suelo no creo, ¿eh? Sí, las típicas sin las pesas por los lados. La barra normal. Ah, tiene una barra en el suelo. Ah, ok. Sí, ¿Y sí. qué? En mi gimnasio hay de eso. En plan, están por ahí esparcidas. Y se cae y se acerca al tío y le dice, vas a morir. ¿Qué? Y se le acerca otro por detrás y dice, pero ¿cómo le dices eso a la chica? ¿No ves que se acaba de caer? Pobrecita, no sé qué. Y coge el tío la barra esta de press banca y le da en la cabeza al otro por detrás. ¿Qué? Pero este tío es un asesino en potencia. Que la barra de press banca pesa 20 kilos, Pachi. ¿Seguro pero que era de le press dio con la banca barra. eso? Te lo juro que le dio. Está- como le dio- ¿Y cómo sigue vivo? Pero, a ver, Le han dado con una barra de no le hierro dio de 20 fuerte. kilos en la cabeza. Aunque te den no le dio flojo. fuerte, pero le dio. Aunque te dé flojo, tío. Es una barra de 20 kilos, de acero. Ya. Aunque te dé flojo, Bueno, te el hace una típico tío herida, fortachón. Fortachón sí, da creo que igual. sí que le abrió un El poco la cráneo cabeza. no se entrena. Creo que le abrió un poco la cabeza. No, digo el tío de la barra. ¿Qué cojones, tío? Ese que salta y hace tocotroc. No sé. Ah, joder, el niño sospechoso está hablando otra vez. Ah, ese es el que tienes que fijar el blanco con L y luego pulsará. ¡Oy! Qué miedo dan, los putos niños, tío. Un poco, tío. Gracias, LinkedIn. Tío, te suena el móvil, No sé, creo que lo he entendido, o quizás no. Pero cuando vea a ese mono, ya verás cómo le doy leña. Tío, este niño es un puto racista en potencia. Es un peligro. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Corre! ¡Corre, mono! ¡No huyas!
Van a reventarle. Tengo que pararles los pies. En la otra te prohíbo el paso al pueblo hasta que no te cargues al mono. Sí. ¡Basta ya! ¡Dejad al mono en paz! Dejad al mono multireincidente, por favor. El mono multireincidente. Talo y Lalo se han ido persiguiendo a un mono. Claro, yo tampoco doy crédito, niña. Esos dos a veces son demasiado para mí. No puedo con ellos. Era un niño, la bebé. Solo que tiene la coleta esa por algún motivo. Ah, es un niño. Sí. Se ha ido por ahí. LinkedIn, haz algo. Tío, este niño da mucho miedo, Por el puente, Desbloqueado, el puente. Ahora aquí se va a liar. Esto va a ser... ¡Corre, Vini! Dice Calamity, tío. El mono, corre, Vini. Hijo de puta, tío. Es Monicius. Corre, Vini. Ay, ay, qué duro, tío. ¿Dónde está el mono? Ah, tengo que correr ahora. Menos mal que me trae el caballo. ¿Les ha dado tiempo a correr tanto? ¿Y tan lejos? ¿Qué le pasa? Eso digo yo, tío. ¿Caballo? ¿Homosexual de las montañas? ¿Y esta señora? ¿Y esta gente? Anda, el joven de Luisito Ordonola. Comunica. ¿Y este tío quién es? El Luisito Comunica. Luisito Comunica. ¡Ándale, me encontraste, güey! Aunque sea el día, no creas que puedas adentrarte en el boscosote sin un candil. Aunque haya luz, por ahí hay mucha caverna y sitios bien oscurotes a la verga. Mira, llévate esto. ¡Wow! Chécate este candil. Es imprescindible para alumbrar en la oscuridad. Asígnalo a Y o X en la pantalla. Yo mismo te puedo vender aceite. Y para promocionar el negocio, la casa invita a la primera recarga. ¡Chécate esta oferta del candil! Mientras el candil tenga aceite, podés ir tranquilo. Ah, no, podés, es argentino. Puedes ir tranquilo. No hay nada más útil a la verga. Anda, prueba a prender el fuego de la olla. No mames. ¡Ah, no! Si quieres llevarte una poca, primero tiene que calentarse con el fuego. Es peligroso tomar la sopa fría. ¿Se supone que esto es sopa? Pero esto es petróleo, cabrón. ¿Verdad? Está negra. Caliéntalo. Espera. Chéquense este candilazo. Es que ahora no sé qué botón es cuál. Bueno, ahí mismo. ¿Cómo mierda lo caliento? Ah, hostias. No. Con el candil, no puedes darle al candil y acercarlo. Ah, vale, tiene fuego ya. Ahora. Ya está. ¡Wow! ¡Chécate esa llama! Muy bien, se calentó, se encendió. Usa el candil cuando más mejor. Pero cuando se te acabe el aceite, ¡oh, lo borgo! Ven aquí a comprarme una recarga, ¿vale? ¡Qué dato perturbador! A ver, el candil. ¿Y dónde quiere que vaya? A ver si voy por aquí. Al bosque, ¿no? Me ha dicho. Ah, vale, mira, tienes que quemar las tazas aquellas. Estas. Echa para atrás, por ahí. Esas. Y pasar con el Pona, ¿no? Es que no Ah, se esa. ven desde aquí. Sí. A ver. Chéquense esta. ¿Y esto como mierda lo recargo? No, ya está recargado. ¿Ves la barra amarilla debajo de Sí. la linterna? Pues se va a ir gastando poco a poco. ¿Aquí? Sí. Esto ¿No? se quema. ¿No se No. quema? No, pensaba que tenías que quemar. Hay una piedra. Pues entonces por aquí no hay nada. ¿Y su casa? Pues, No.
Esto. Ah, lo tengo encendido en el culo. Ay, se va gastando aunque no lo use. Sí. Dale, dale con la espalda, dale con la espalda. No, por eso no quería pasar. Un palo de madera. Es de talo. Hostia, el niño. Ah, vale, por aquí. La cueva oscura esta. Te vas... Ah, por unas pis... Ah, por unas pips. Has entendido pipas. Digo, ¿pipero? Pues que te aprovechen, amigo. Fame, que te aproveche la cena. Yo no como pizza. Al menos esta semana. Tío, me encanta la pizza, pero tiene demasiadas calorías, tío. Me gusta comerla de vez en cuando. Es un placer, pulpo. Le revienta, ¿eh? Ya ves. Está afilada, la espada. Bueno. El candelabro. ¡Chéquense esa llama! ¡Esa llamorota! ¿Qué era ese bicho? No lo sé, no me ha dado tiempo. Le he atacado antes de... Mira cómo se queda colgando. Mola, Las físicas que te las tofas, De las tofas. Bueno. ¿Cómo se han metido los niños por aquí sin morir? No lo sé. ¿Cómo tiene los cojones de meterse por aquí? Eso es lo que no entiendo. Estaban persiguiendo al mono. Por cierto, me he dado cuenta de una cosa. Y es que tengo 1000 rupias constantemente, aunque me gaste dinero. Porque... Creo que en esta GameCube que me vendieron hay un truco de dinero infinito, ¿eh? Aunque te gastes dinero, de verdad. Claro, en esta GameCube, tío, original que tengo, con este cartucho original. Me gasté tanto dinero en Nintendo. Disco, es disco. Es verdad, perdón, es que Cartucho. tengo una cosa, tío, tengo una dislexia específica, Apache, que me hace llamar cartuchos a los discos, perdón, Es una dislexia que no, solo me da con eso. Pero bueno. ¿Qué es eso rojo que sale en el mapa? Me quedo sin candil, güey. Creo que son zonas bloqueadas. Puede ser. Joder, cuánto bicho hay aquí, ¿no? ¡Ey! ¡Que me pegue un gitano! Tío. Qué susto, tío. Vale, tengo solo 3 corazones, cuidado. Ay, y me he comido el gusano ya. Antes, sin querer. ¿Y esto? ¿Esto qué es? ¿Para hacer parkour de Minecraft? Un poco, Los Joder. arbustos te sueltan corazones. Sí. Ahí viene otro. Viene corriendo, pero vamos. Viene, pero flechadísimo, Y el niño. Es un argentino de Rosario. De Rosario. ¿Por qué tan específico, tío? Parece que lo diga con cierta experiencia, ¿sabes? Sí, lo Es de dice... lo que Esto hablo. es la voz de la razón, o sea, esto lo dice por saber. Aunque Calamity es de Valencia, me dijo. O sea, que no sé por qué lo dice. Es hijo de puta, tío, es de Valencia. Si este está en la cárcel, ¿qué habrá hecho este? Que está aquí encerrado. ¡Ey! ¿Y este? Vienen por la espalda, tío. Ay, vaya, hostión. Tío, en serio, ¿y el niño, tío? Tío, estoy mal acostumbrado a los juegos en los que las espadas tienen como uso limitado, ¿sabes? Que tienen vida. Sí. Que tienen barra de vida y se rompen, ¿sabes? Eso lo empezó el puto Minecraft, tío. Lo empezó el Minecraft y lo popularizó el Dark Souls. Y el Breath of the Wild también.
Esto es la cueva, de aquí vengo. ¿Tengo que hacer los saltos esos o qué? Tiene pinta de que sí, ¿no? Tiene pinta que tengo que hacer el parkour este Seguramente sí. de hacker. A ver. Joder, empezamos bien, ¿eh? Claro, es que este es el problema. Link no salta. Camino hacia adelante y él salta cuando le sale de los cojones, ¿sabes? ¿Ves? Y ahí no sé por qué no salta hasta ahí. Veamos. Buah, esto va a ser un suplicio, ¿eh? Esto es lo malo de los juegos de esta época. De los juegos Que viejos, son tío. toscos. Son súper toscos, tío. A ver. Parezco más tonto que los putos goblins estos. Antes de Joder. saltar a punta y pilla carrerilla. A ver. Voy a intentar saltar así. No, no vas a saltar así, se va a caer. ¿En serio? Pensé que pilla carrerilla, si vas caminando no. ¿Ves? Vale, ahora. Se resbala. A ver. Salto. Me cago en la puta. Aquí la subí como cansado la colina. A ver. Salto. Buah, no puede ser, tío. Voy más para aquí. Ah, no, mira, por aquí no he ido. ¡Ey! ¡Eh! ¡Muévete, muévete! Joder. Madre mía. Me han cogido del pescuezo, bueno, de la cintura. Te han cogido, Me han cogido. ¿Cómo era el meme ese? Me han detonado. Qué meme. Uno de la peli de Minecraft. Bueno, de la actriz de la peli de Minecraft. Me han detonado o algo así, no me acuerdo. ¿Alguien se acuerda de cómo era el meme ese? Me han detonado. Ahí. Venga, a la mierda. Ah, mira, los murciélagos me dan corazones. Bueno, vamos al punto rojo ese. Igual es un punto sin salida, pero bueno. Mira, hay 3 Yo murciélagos. creo que sí, pero prueba. Bueno, al menos hay Es una zona murciélagos. aparte. Vale. Ah, no. Me lleva a otro sitio. Ah, ok, pues lo del parkour no había que hacerlo, parece. Menos mal. Igual más grande nos dan un gancho o algo así para engancharnos a algo, ¿sabes? Ah, pues Ay, no tengo luz. Joder. Ahí. Llave pequeña. Ah, es en la que está el otro encerrado. ¿Sabes cuál, no? sí, el goblin. ¿Y si vas entonces al otro punto rojo? A ver qué hay. A ver cómo está el mapa ahora. Ah, mira, ha desaparecido. Ahora han reaparecido todos, ¿no? Sí. Sí. Tiene toda la Cada vez pinta. que entras en una zona respawn. Joder. Pues qué bien. El gancho es más adelante. Ah, vale, o sea que hay un gancho. Sí. Bueno, como todos los Zelda, ¿no? Cuando sale así todo. Bueno, en casi todos, claro. ¿En cuál no hay un gancho? Seguramente sí todo. Sí. Bueno, en Breath of the Wild y en el otro no hay. Pero porque este juego es una Ya, es verdad. En el, es Además, que claro, los yo poderes Zelda tienen- 3D, lo que es un Zelda 3D al uso, solo he jugado al Ocarina y al Skyward Sword. Ah, vale, se va por aquí. En verdad yo tampoco he jugado muchos, Ya, Contando todos los Zelda, me jugué el Minish Cap, sí. el Oracle of Seasons creo que era, el Ocarina del Majora's, el Breath of the Wild, Link to the Past. Y creo que ya está. Un momento, dame un segundo que voy a encender la luz.
Yo veo bien, ¿eh? En la mazmorra Gorok. Vale, ya estoy. ¿Qué has dicho algo? Los juegos que me he jugado. Ah. Yo es que siempre he sido más de Lo que Mario, no sé tío. es en qué cronología entra el Breath of the Wild. No lo sé. Ah. Es que a mí eso lo de la cronología me deja muy raro, tío. Es muy rara. Ah, y el del barco también. Wind Waker me lo jugué. Ah, Wind Waker, La has jugado. cronología es muy sencilla. Que yo recuerde es primero el Minish Cap. El primero no era el Eh, Skyward Sword. O sea, sí, el Skyward, es que estaba pensando lo que me juego yo. Hmm. El Skyward, que es donde empieza todo. Qué pájaro El más siguiente es listo. el Minish Cap. Luisito Comunica ha hecho. Fiu, fiu, guapetón, Todo cachas. Me está tirando la caña este tío. Anda, aprovecha, cómprate algo. Es un pájaro mariposón. Mariposa. Las buenas, buenas. Cómprate algo, cómprate algo. ¿Qué es esto? Ah, las pociones. Ah, mira, aceite. Para la poción. O sea, para el Está. puto candil este. Entra la cronología de la saga de Twilight Princess. Anda. Que la cronología de Twilight Princess es la cronología donde Link gana Ganondorf, pero vuelve al pasado y nadie se acuerda de Joder, con el dinero, tío. ¿Tú eso ¡Ey! sabías? Me está pegando porque me he ido sin pagar. ¿Tú sabías que depende de el final de Locarina y técnicas? Sí, sé que ahí se parte. Pero este juego que entonces pasa antes de Locarina. Al contrario, pasa después. Este pasa justo después de que Link gane a Ganondorf y Ah, vuelva de- al pasado. De que Y gane. que está como un niño normal. Luego está el Wind Waker, que es cuando Link vence a Ganondorf Ah. y no vuelve al pasado, o sea, todo el mundo recuerda lo que hizo. Y luego en el otro, que es cuando Link pierde, creo que justo después está el primer Zelda. Sí. Yo pensaba que Pierde el y que era Ganondorf secuela hace- directa del Zelda ese era el Mayoras. El Mayoras es cuando Link se hace niño. Ah, que es Se hace secuela niño directa, ¿no? Que... Sí, es secuela directa. ¡Hostia! Que en ese juego está buscando a la hada, a Navy, creo que era. Ah, sí, es verdad. Si no le pagas, se encabrona. Sí, lo he leído tarde. Me ha dado un ostión, ¿eh? ¿Y el otro de dónde ha salido? ¡Socorro, socorro! ¡Que alguien me saque de aquí! ¿Y el mono? El mono Uga Uga. El mono uga uga. Hostia, eso no lo sabía. Ah, hostias. ¿A qué no sabías? Lo que ha dicho Ah. Calamity. ¿Qué ha dicho? Que en este juego aparece el prota de Locarina del Mayora como Sí. un espíritu que te ayuda a aprender técnicas. Ah, ¿en serio? ¿Aparece ese? Aunque técnicamente son el mismo. Es una reencarnación. Tras Sí, qué raro. Si no llegas a venir, LinkedIn nos comen a mí y al mono. Se le ha curado el racismo a este tío, ¿eh? En realidad es Es un un mono tío muy nativo. bueno. Bueno, no, en verdad se le ha cambiado el racismo. Ahora es racista de orcos estos, de goblins. En realidad es un mono muy bueno. Trató de ayudarme. Y por eso nos pillaron a los dos. Oye, LinkedIn, no le digas nada de esto a mi padre. Él sigue odiando a los monos que vienen de fuera. Siempre me está diciendo que no venga al bosque porque es muy peligroso. O sea, que no le puedes contar esto. Me lo tienes que prometer, de verdad. Vale, niño. Sin Ahora decir lo nada, secuestra vais, otro, tío. ¿sabes? LinkedIn. Pero si está ahí el padre. He salido disparado cuando mi hijo me contó que Talo se fue al bosque y no había regresado. Pero veo que te la has traído de vuelta, ¿eh? Muchas gracias. Me quedaré con todos tus méritos, por cierto. No deberías haberte molestado. No creo que el bosque ha cambiado de un tiempo a esta parte. Ojalá no pase nada malo. Por cierto, LinkedIn, mañana es el gran día. Mañana partirás al castillo de Irule. Se me había olvidado por completo eso, ¿eh? ¿Sabes? Me alegro de haberte confiado esta tarea. Se me había olvidado por completo. Ojalá todo te vaya bien. Si tienes suerte, a lo mejor conoces a la princesa Zelda. ¿Sabes que este juego tiene su nombre? Granja. No, aquí está el Botas.
¡Hey, LinkedIn! ¿Por qué sale tan contento del establo, tío? Hola. LinkedIn, va siendo hora de que te vayas. Cabrón, tío, pero... Despídete bien, ¿no? Vamos a terminar hoy pronto, ¿vale? ¿Cómo que vamos a terminar hoy pronto? Ah, que tengo que currar encima. Pero qué hijo de puta, tío. Pero dame mi último día libre en el pueblo. ¿Por qué tengo que trabajar? Joder, tío. Es que ni mi último día me deja libre. Explotador de mierda. Y encima ahora hay 20 cabras. Puto explotador. O sea, ahora no ha guardado ni una. Porque la otra vez guardaste la mitad. Qué hijo de puta. No ha guardado ni una cabra el cabrón. Meteros al puto establo, tío. Por favor. Ya es que ya os lo pido, por favor. Voy a pegarle al tío. ¡Ah, maldito! Explotador. No me hacen ni caso. Ni aunque las hostigue, ¿eh? Vamos, va, que quedan 6 todavía. No puedo pegarle. Vale, te quedan 3. Las de las esquinas. Venga. Sí, muy buena. ¿Has visto, tío? Nací para ser ganadero. Eres un hacha. 1,31. Galicia Simulator, totalmente. Galicia Simulator. Ya hemos terminado. Ahora ya puedes pasarte a ver al alcalde. ¿Y por qué me ha puesto estas vallas? ¿Y por qué ya no las salta? Tienes que correr. Bueno, que tiene hambre. Perdón. Dios, es que parece un orco del WoW, ¿eh? Parece un puto orco del Luego te mete WoW. colmillos, tío. Sí. Vaya, LinkedIn, ya estás aquí. Buen trabajo. Sí, lo he hecho todo yo, de hecho. Ya hemos terminado los obsequios para Hyrule. Ve preparándote para partir a entregar nuestros impuestos. Y estoy muy triste de que te vayas y no poder cobrarte más impuestos en tu casa del árbol con el sótano sospechoso y ese agujero en aquella ventana sin cama. Es un presente encargado expresamente por la familia real. No quería ser muy decoroso que quien no sería muy decoroso que quien representa a Ordion llegara tarde. Pues díselo al puto granjero que me ha tenido metiendo 20 cabras en el establo. El viaje va a ser largo, por favor, cuida de LinkedIn, ¿vale? Espera, eso de aquí... Es una herida. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? Has estado haciendo de las tuyas que no te ven. Vamos, Ilia, no va a tiempo de leer eso. ¡Padre! Trae la escopeta, tenemos que sacrificarla. Encima, no se lo consientas, eres un alcalde, compórtate como tal. Joder, ven, pobrecita. Tranquilo, ahora mismo te llevo a la fuente del bosque a sacrificarte con dignidad. En cuanto te mejores un poquito con el agua de la fuente del espíritu te pondrás bien.
Ah, bueno, no la va a sacrificar. Esto es muy falso, ¿ves? Aquí se nota que esto es fantasía, Pachi. En la vida real le habrían pegado un escopetazo al caballo. ¿Y si no tiene escopeta? Pues le habrían cortado el cuello. ¿Tú sabes lo que es cortarle el cuello a un caballo? Con una espada de estas y con muchas ganas. Necesitamos algo de Pero Ben para muchas. llevar sí, los regalos hasta Hyrule. Lo harían como los moros cuando matan a la cabra, ¿sabes? Que le cortan el cuello y se desangra. Hostia. Ah, lo del Sí, halal, ¿no? no me acuerdo. Lo de la fiesta de la cabra no se llamaba, no tengo ni idea. Soy un turista del Islam. No tengo ni idea de cómo se llama eso. El lago supongo yo que estará aquí arriba. Que es donde estaba al principio del juego, ¿sabes? El lago del hada. ¿Por qué están todos los niños en mi casa siempre, tío? Eso digo yo. LinkedIn, ¿vas a ver a Ilia? Yo también, pero no me dejan pasar. LinkedIn, vamos juntos, ¿vale? ¡Que no! No te dejan pasar, no, pues déjame en paz. Yo te esperaba, te estabas esperando. Ayer nos lo pasamos fenomenal. Persiguiendo a aquel mono. Quería que lo vieras. ¿Qué le pasa al niño? Lalo, Entonces, pero al final dejamos que se fuera. Lalo es el niño maldito este. No sé. No quería. ¿No sería que pasó algo más que no quieres contar? Me ha saltado el antivirus, cuando hablaba el niño. Iván, siempre andas contándole todo a tu padre y ahora nos ha pillado. Toyaco, te vamos a matar. Papá me ha echado una, poco más y no lo cuento. Estoy seguro de que vas a ir a ver a Ilia, así que no te voy a dejar pasar. Oye, déjame tu espada de madera. Sí, los cojones. ¿Por qué? La espada podría haberle dado su merecido yo solo al mono ayer. Porfa, déjamelo un rato. No te voy a dejar la puta ¿pero espada. dices que sí o que no? ¿Por qué no? Dámela. No te dejaré ir hasta que me la dejes. Vale, muy bien. No me deja pegarle. No me ha dejado pegarle. Iván, si quieres pasar por aquí, tendrás tú también que pedirle a LinkedIn la espada. Vale que sea así, mi hermano, pero estás pasándote un poco tal o... No te voy a dar la puta espada, tío. Yo quería que te tenía casi convencido. No me deja pegarle. O sea, se la tengo que dar por cojones. Pídele tú también la espada. ¿Y qué tiene que ver él con la espada? No le voy a Dale la hacer espada, ni un vale. rasguño. Déjame la espada. No, joder. No te voy a dar la puta Dale la espada. espada una vez. Vaya, si ¿estás vas a pelear seguro de que esta vez picabas y me la dabas? Como sigas así, de aquí no pasa nadie. Joder, tío, pesado. Ahora es el diálogo repetido, tío. Venga, joder. Pensé que podía persuadirle al final. Esto no es Under. Ahora con esta espada... Ya verán. Os voy a zurrar, cabrones. Nos pega a todos ahora con la espada. A ver. Se va a sacar un ojo. LinkedIn, gracias. Siempre están metiéndose conmigo. No comprendo cómo les puede gustar tanto ir por ahí dando golpes con eso. A mí hasta me da miedo. ¿No ves que tengo skin de femboy? Cuando sea mayor quiero ser como tú. Un mirón que no tiene cama y tiene un sótano oscuro en su casa. A mí las espadas no me gustan, pero me encantaría que algún día me enseñaras a montar. Tío, niño. Esto es muy raro, ¿eh? De verdad, lo prometido es deuda. Voy, tú lo has Yo, dicho, ¿cuándo he dicho que sí? ¿Cuándo he dicho que sí que le enseñaría? Tío, No sé, tío, es que si estás rodeado de niñas, tienes el sótano oscura, ¿qué esperas que haga? es que, ¿cómo cojones quieren que lo defienda, Link? ¿Cómo quieren que lo defienda, tío? Las alegaciones son Es muy bestias, el ¿eh? héroe de Sí, Hyrule. el héroe de Hyrule, tío. Ah, claro, ya no tengo la espada. Me cago en la élite, madre se que puede me decir parió. que Link es de la élite de Hyrule, ¿eh? Sí, es verdad, claro. Y Zelda también. Se podría decir que Link está en el club Bilderberg de Hyrule. LinkedIn. Si has vuelto para llevarte a Odeven, olvídalo. Deberías reflexionar sobre lo que has hecho. Mientras no lo hagas, no pienso abrirte la puerta. Pero qué hija de puta, tío. Ilia, tú no sabes qué ocurrió ayer. No sé si podré explicárselo bien a Ilia, pero haré lo que pueda. Mientras LinkedIn pasa por el agujero de atrás. Joder. El agujero de atrás. Tío, tengo que entrar como en la sinagoga, tío, ¿en serio? Como los de la sinagoga. Joder.
Qué puta locura, en verdad, lo de la sinagoga, Sí, lo tienes que buscar, Sentido. Yo me acuerdo, vi un montaje de lo de la sinagoga, que era el rabino, no sé qué era, saliendo, ¿no? Y le habían puesto la música del nivel de la cueva del Mario Bros. No sabía nada, no tenía ni idea de qué tal lo hubiese pasado tan mal. Pero Iván, yo... Dejadme mi puto caballo, tío, que voy a llegar tarde. Y me van a ejecutar en la plaza del pueblo. A pesar de todo, prefieres a tu amo antes que a mí, ¿verdad? Odeben. No te preocupes por Odeben, LinkedIn. Por suerte, la herida no parece ser gran cosa y podría acompañar. LinkedIn. Tío, pero este drama tan gratuito, promete una cosa, por lo menos, ¿vale? Pase lo que pase, en el viaje no hagas ninguna barbaridad, por favor. ¿Cómo te digo que el juego se llama The Legend of Zelda, tío? Y yo soy Zelda. Yo soy el Zelda. Quiero que veas sano y salvo. Me tendría que haber puesto Zelda de nombre. Porque por algo soy el prota del Zelda. Soy el Zelda. Soy el Cook, soy el Zelda. Y este jabalí. ¡Hogwater! El montapuercos, tío. El montapuercos. Si no me ha dado. Me ha pegado detrás. ¿Qué hace el montapuercos? ¿Se ha desmayado la chica porque se ha caído? Sí. A mí me han pegado desde detrás. Y a mí me han dejado y se han llevado a la chica solo. ¿Y te han pegado desde detrás y has caído de espalda? Sí. Y además ni siquiera me han dado. Han pegado detrás mío, al suelo. Ha sido el aire. Sí. Claro, me ha matado la onda expansiva, claro. El montapuerco se ha evolucionado. ¿Estoy jugando en consola? Sí, estoy jugando en mi GameCube original. Este es el Smash Bros. Brawl. El portal del Smash Bros, tío. Importante. ¿Viste lo de Emilia en Re:Zero? No, no he visto Re:Zero. Mañana tenemos que ver los capítulos. El de la semana pasada y el de esta. Pero no me lo digas, no me spoilees, amigo. Por favor. Por favor, no me spoilees lo que pasa en Re:Zero. ¿Qué hace? ¿Han quemado el pueblo? Ah, no. ¿Qué cojones es esto? ¡Hostia! Ahora es cuando se transforma en Teria. Ven para acá. Ahora es cuando se transforma en Zelda, vale. Es verdad, en este juego no era furro, Link. El Terian. Era un Terian, ¿no? Ah, claro, joder. Esto bicho. El ultraente. A mí me recuerda más a los enemigos de Código Lyoko. ¿Por qué Zelda no hablan? No lo sé. Porque son de Nintendo. Los únicos juegos doblados de Nintendo en verdad son los de Mario. Y solo dicen It's a me, Mario. Y cosas así, tío. ¿De Wild? Ah, bueno, ese. ¡Eh! ¡Terian! Hostia. Momento furro. Por la cara, pero bueno. Ya no me gusta, tío. Ya no me gusta. Ya no me gusta, es furro. Puto Link, no sabía que te identificabas con un lobo, tío. Y me lleva el bicho este para comer. Madre mía, el bicho. Esta es la que sale en todas partes. Como en todas partes. Pues que sale en todas partes. Hay mucha gente con esta foto de perfil. De Midna. Sí. Lo dejamos Guardar aquí, ¿te partidas. parece? Sí, lo dejamos aquí. Y aún tengo que ir a ducharme y quiero dormir tempranito. Perfecto. Vemos la cinemática por si acaso el día siguiente no la vemos. Por si acaso. Claro, igual empieza desde el nivel en sí, ¿sabes? No debería. Me han encerrado. Bueno, por si acaso. La han encerrado por Terian. Por Terian, tío. Por atentar contra los buenos gustos. Ah, ya está. Bueno. Escarbar, atacar. A A ver, ver. dale a escarbar. Literalmente un Terian, tío.
Es un Terian, tío. Tío, es un Terian. ¿No puedo olerme el culo? Y lamer las pelotas. No, espera. Bueno, ya está. Cierro aquí. Cierro el Vale. juego. Que si no, el próximo día... La partida está guardada por eso. También Link es fanboy, eso es verdad. Pero eso en todas las entregas. Bueno, señores, cierro, ¿eh? Nos vemos mañana en directo porque el domingo no puedo hacer que he quedado. O sea que mañana reacciones y vemos anime, ¿vale, señores?